Capítulo 1 de Double Back, un fanfic de Harry Potter. Título: Doble espalda. Domingo 26 de mayo de 2019. Not Manor, Wiltshire, Inglaterra. Con un gemido gutural y una mueca de dolor, Harry se despertó de un sueño incómodo e inmediatamente tomó su varita mientras sus ojos se abrían de golpe y observaban su entorno. Nunca había sido una persona madrugadora, ni en su infancia en casa de los Dursley, cuando se veía obligado a levantarse cada mañana para preparar el desayuno para los tres, ni durante Hogwarts, ni después, durante su estancia en el cuerpo de Aurores o el resto de su vida. Simplemente no estaba hecho para las mañanas, pero despertarse mojado y dolorido en un piso de asfalto ciertamente no lo mejoraba, especialmente considerando que no tenía la menor idea de dónde estaba o cómo había llegado allí. Era una calle Mugle, eso era obvio por las farolas doradas que iluminaban la calle, y estaba lloviendo, bastante fuerte además, dejándolo prácticamente empapado hasta los huesos. Dado que sus gruesos jeans chapoteaban mientras se ponía de pie, se sintió cómodo al asumir que había estado inconsciente bajo la lluvia durante bastante tiempo, y por la forma en que sus botas se sentían pesadas con el agua, estaría dispuesto a apostar que habían pasado al menos algunas horas. Estaba mojado, tenía frío, estaba incómodo y completamente confundido con lo que estaba sucediendo. Sin embargo, tenía su varita en la mano, lo que claramente significaba que, independientemente de cómo hubiera llegado allí, no había sido obra de nadie con malas intenciones. Si hubiera estado inconsciente tanto tiempo como él suponía, cualquiera podría haberlo matado, obliviado, sometido al Imperius o hecho lo que quisiera, pero no lo hicieron. Una rápida revisión de los bolsillos de sus vaqueros reveló su cartera y llaves, la capa de invisibilidad en el bolsillo interior de su abrigo y herramientas de Auror y una escoba encogida en el otro bolsillo interior. La piedra de la resurrección seguía en su broche de plata alrededor de su cuello como un collar normal, y podía sentir mentalmente la conexión con la capa y la varita de Sauco en su mano. Así que quienquiera que lo hubiera noqueado, tampoco quería las reliquias de la muerte. Esto lo dejó algo desconcertado, aumentando su confusión. Estaba ileso, con todas sus pertenencias, pero llevaba inconsciente un buen rato y lo habían retirado su mente se tambaleaba mientras intentaba concentrarse en lo último que recordaba. Automáticamente dio un paso adelante, cayendo en su hábito normal de caminar de un lado a otro mientras pensaba mientras alborotaba su cabello desordenado, sintiendo la lluvia gotear mientras pasaba sus dedos sobre su cabeza. ¿Qué recordaba? Había estado trabajando, definitivamente recordaba haber entrado al ministerio esa mañana y luego, se dirigía a una misión con su equipo de asalto habitual de magos asesinos. Tenían información sobre algo. Maldita sea, murmuró para sí mismo, girando con frustración y caminando de regreso por donde había venido. Su equipo, sí, había estado asaltando una de las antiguas mansiones, pero ¿dónde? ¿Y dónde estaba el resto de su equipo? ¿Estaban todos inconscientes como él, o les había ocurrido algo aún peor? Parecía poco probable, pues lo consideraban el pararrayos del departamento de Aurores, como lo había sido toda su vida. Si algo malo iba a pasar, era seguro que le sucedería a él y no a cualquier otro. Mientras caminaba de un lado a otro, frunció el ceño mientras se estrujaba el cerebro e intentaba recordar exactamente qué había sucedido y cómo diablos había terminado en la calle en algún lugar sin nadie de su equipo con él. Todavía estaba refunfuñando para sí mismo cuando sintió un crujido bajo sus pies y la calle se iluminó por un breve segundo con un destello dorado que lo hizo estremecerse ligeramente hacia atrás. Con cuidado levantó el pie, mirando hacia abajo con una ceja levantada el desorden de metal dorado, vidrio y ahora arena húmeda y grumosa que estaba siendo rápidamente arrastrada por la fuerte lluvia que lo rodeaba. Oh, esto no está bien, murmuró para sí mismo, reconociendo que el metal algo aplastado y deformado que pisaba era un giratiempo. Giratiempos. Gritó a gritos, pisando a fondo y asegurándose de no pisar el giratiempo ya destrozado. Eso era todo, habían estado asaltando la mansión notigriega. Era borroso, pero definitivamente recordaba haber guiado a su equipo por la mansión Not y haber encontrado, a quien, Not definitivamente, los dos Malfoy, el mayor y el menor, estaban allí, y algunos otros que eran solo un lío borroso en su mente. Había habido un fuego mágico, los 6 de su equipo más él contra los restos de los mortífagos en la mansión Not, y había visto un giratiempo en la mesa junto con algunas piedras rúnicas y suficientes libros de aritmancia como para que Hermione hubiera babeado al verlos. Entonces, todo se volvió confuso. Todos habían estado lanzando hechizos, él se había agachado detrás de la mesa para cubrirse mientras lanzaba hechizos sobre ella, intentando atrapar a Noto a alguno de los Malfoy mientras el resto de su equipo buscaba su propia cobertura, y luego, nada.
No podía recordar absolutamente nada después de que la batalla había comenzado. Agachó la mano y recogió con cuidado el giratiempo aplastado, haciendo una mueca de dolor al imaginar cómo le gritaría a Hermione por destruir algo así, incluso si hubiera sido por accidente. Las arenas del tiempo que habían estado en el reloj de arena habían sido completamente arrastradas ahora, el vidrio que formaba la columna central del giratiempo era poco más que fragmentos que apenas podía ver en el suelo. ¿Por qué no todos los Malfoy tendrían un giratiempo? Eso no tenía ningún sentido para él. Estaban muy restringidos por el Departamento de Misterios, e incluso si los Malfoy hubieran logrado conseguir uno mediante sobornos, algo que estaba seguro era relativamente fácil para ellos, ¿para qué demonios lo usarían? Guardándose el giratiempo roto en el bolsillo por ahora, miró la calle por última vez. Tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Seguía sin tener ni la menor idea de dónde estaba, ni de qué le había pasado, ni de quién lo había abandonado allí, en medio de la nada. No fue una aparición accidental, ya que no se había desmembrado. Ninguno de su equipo usaba trasladores, así que eso estaba descartado, y, por lo que pudo ver, no había ninguna casa, y mucho menos una chimenea, cerca del camino rural por el que se encontraba, lo cual también era un accidente de Red Flu. Muchas preguntas y ninguna respuesta. Centrándose en su ropa empapada por ahora, sacudió la cabeza con desconcierto por la situación, secándose la lluvia de la cara antes de concentrarse en regresar a casa para cambiarse antes de girar en el lugar y desaparecer con un pop casi silencioso. Mansión Potter, Onley, Yorkshire del Oeste, Inglaterra. Apareciendo en su sala de estar en la mansión Potter, Harry se había quitado a medias su gabardina de piel de dragón cuando miró a su alrededor y se congeló a medio paso, con su abrigo colgando de sus brazos alrededor de los codos mientras miraba a su alrededor con sospecha la habitación en la que se había aparecido. Estaba mal. Algo definitivamente estaba mal. La habitación estaba llena de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en años, y los muebles habían sido movidos de donde sabía que tenía todo dispuesto. Su mesa de centro habitual junto al sofá de cuero marrón había desaparecido, y el sofá de cuero estaba en el sitio equivocado. En lugar de estar junto a la ventana, donde solía estar, estaba frente a la chimenea, donde. Su voz se fue apagando a medida que ese pensamiento se filtró en su cerebro y lo congeló en el lugar. El sofá estaba exactamente donde había estado la primera vez que pisó la mansión Potter hacía casi 2 décadas. De hecho, todo estaba igual. La mansión estaba polvorienta y descuidada, tras haber estado abandonada más de 1 década desde la muerte de sus abuelos, y él había sido la primera persona en poner un pie allí tras descubrirlo gracias a los documentos de su bóveda familiar. Oh, no, murmuró para sí mismo mientras se ponía de nuevo su gabardina y miraba alrededor de la sala de estar para estar seguro, ignorando por completo la forma en que la lluvia goteaba de su abrigo y se mezclaba con el polvo en la gruesa alfombra bajo sus pies. Todo en la mansión estaba exactamente como había sido la primera vez que había llegado aquí. Salió disparado de la sala y corrió a la cocina. Echar un vistazo solo confirmó sus temores. Estaba exactamente como la recordaba. Ninguno de los cambios que había hecho en los últimos 20 años seguía ahí, dejándola con un aspecto abandonado y desatendido, muy diferente de la cálida y cómoda habitación donde pasaba la mayor parte del tiempo. Giratiempo, susurró Harry para sí mismo con una mueca, apoyándose en el marco de la puerta de la cocina mientras sacaba el giratiempo destrozado de su bolsillo y lo miraba con horror. Ahora era obvio que lo habían devuelto a algún lugar, a algún momento, a un momento en el que, por alguna extraña razón, se sentía mejor usándolo. A algún momento antes de llegar a la mansión por primera vez, pero ¿cuándo? Los giratiempos no podían hacer eso. Ni décadas de viaje, ni hablar. Todos tenían limitaciones. El Departamento de Misterios se encargó de ello. Al igual que nadie que usara un giratiempo podía afectar el tiempo en el que se encontraba, era una de las leyes de la magia. Pero él estaba allí, lo cual no tenía ningún sentido. Sabía que sus abuelos, Fleamont y Eupenia, habían muerto poco después de la boda de sus padres. Lo sabía con certeza porque había encontrado fotos de la boda de sus padres en el estudio de su abuelo, en el piso de arriba. Fotos que conservó y trasladó a la sala de estar cuando se mudó a la mansión. Lo que significaba que él estaba aquí en algún lugar después de que sus abuelos habían muerto y antes de que él se enterara del lugar, y a juzgar por la cantidad de polvo alrededor, habían pasado bastantes años. Así que, lógicamente, estaba entre 79 y 99, probablemente más o menos a juzgar por la acumulación de polvo y los árboles y arbustos crecidos que podía ver desde la ventana de la cocina.
Maldita sea, murmuró para sí mismo, mirando las huellas húmedas que había dejado en la mansión. Podría limpiarlas fácilmente y disfrazarlas con polvo para ocultar su presencia, pero eso le planteaba otro dilema. ¿Cómo demonios iba a regresar a su tiempo? Guardándose el giratiempo destrozado por ahora, frunció el ceño mientras intentaba recuperar sus bloqueos y decidir qué hacer. Podía usar la mansión como base aislada por ahora, eso era bastante fácil. La mansión en sí era inexplorable y estaba oculta tras aún más amuletos que Grimmauld Place. El hecho de que todos creyeran que había sido destruida en la Primera Guerra reforzaba su seguridad, ya que nadie sabía de su existencia ni creía que aún existiera, lo que la convertía en el lugar perfecto para esconderse hasta que resolviera la situación. Primero lo primero, tenía que averiguar cuándo estaba realmente. Descubrir la fecha era lo primero en su lista, y entonces podría averiguar cómo reparar el giratiempo que llevaba en el bolsillo, si es que era posible. No era estúpido, ni mucho menos, pero sabía que no era tan inteligente como Hermione en este tipo de cosas, y arreglar los encantamientos de un giratiempo estaba definitivamente fuera de su alcance. Primero la cita, luego averigua en qué lío te has metido esta vez, murmuró para sí mismo antes de darse la vuelta y desaparecer. Callejón Diagon, Londres. El Callejón Diagon estaba, para sorpresa de todos, exactamente como lo recordaba. Sin embargo, no en sus recuerdos recientes. Las tiendas que habían surgido tras el ascenso de Voldemort no estaban allí, ni tampoco la tienda de bromas de los gemelos Weasley. No, el Callejón Diagon, tal como era, le recordaba una época más inocente. Los magos y brujas que lo recorrían conversaban alegremente entre ellos. Recibió algunas miradas, pero nada de lo que solía recibir, y nadie se le acercó ni susurró a su alrededor como siempre lo hacían cuando se aventuraba en el callejón. Bueno, definitivamente antes del 97, murmuró para sí mismo, mirando callejón abajo hacia la tienda que se convertiría en Sortilegios Weasley, pero que ahora parecía una especie de cafetería. Mirando divertido alrededor del callejón, caminó con dificultad, sonriendo con cariño ante los recuerdos que las tiendas le traían de tiempos más inocentes cuando había comenzado en Hogwarts. Mira, es el nuevo Nimbus. Los ojos de Harry se giraron inmediatamente al oír la voz, y vio a los niños reunidos afuera de Quality Quidditch Supplies mirando a través de las ventanas, con las manos y las caras presionadas contra el vidrio y prácticamente babeando por la escoba que se exhibía en el interior. Riéndose para sí mismo, se acercó, con curiosidad, preguntándose qué estarían mirando. Sin embargo, no necesitó acercarse tanto, pues estaba a unos pasos detrás de los niños frente a la ventana cuando reconoció una escoba color cereza expuesta. ¿Cómo no iba a hacerlo? Conocía las curvas de esa escoba como si se conociera la suya. Los brazaletes y la pata de cabra dorados eran tal como los recordaba, y sus ojos recorrieron el familiar logotipo de la marca, grabado en oro en la parte superior del mango. La Nimbus 2000. Exhaló con reverencia, sin oír a los niños que tenía delante recitando lo que habían oído sobre la velocidad máxima de la escoba o su capacidad para tomar curvas. Eso le dio una ventana de tiempo bastante estrecha para saber cuándo realmente lo fue, ya que sabía que el Nimbus 2000 había sido lanzado en el 91, y luego había sido sucedido por el 2001 en mayo del 92. El hecho de que hubiera niños alrededor mirando la escoba le dijo que no estaban en la escuela, lo que la situaba en algún momento durante las vacaciones de verano. Así fueron las vacaciones de verano de 1991. Tragándose las maldiciones de sus labios, se alejó de la escoba y se alejó de la tienda, alborotándose el cabello con frustración mientras trataba de averiguar qué hacer ahora. 1991, o más específicamente, el verano del 91, el año en que descubrió la magia y empezó Hogwarts por primera vez. El año en que Voldemort poseyó a Quirrell e intentó robarle la piedra filosofal a Dumbledore, y el año en que se enfrentó a Voldemort por primera vez y lo derrotó. Maldición, susurró para sí mismo mientras caminaba de un lado a otro por el callejón, caminando a ciegas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Esa sería la razón por la que nadie lo miraba ni susurraba, ya que, en lo que a todos respectaba, Harry Potter, el niño que vivió, solo tenía 11 años y Dumbledore lo tenía escondido en algún lugar. Él sabía la verdad, por supuesto, pero nadie más. Para los demás, era solo un mago cualquiera en el Callejón Diagon, nadie especial, y desde luego, nadie a quien prestar atención. Negando con la cabeza ante la idea, se dio la vuelta y se dirigió al caldero chorreante. Allí tendrían un ejemplar de El Profeta. Siempre entregaban un fajo cada mañana, que estaba en la barra para que cualquiera pudiera tomarlo.
Centrándose en ese pensamiento, ignoró al resto de magos y brujas en el callejón. Descubrir la fecha exacta era lo único que tenía en mente en ese momento, por lo que con suerte podría salir del callejón y comenzar a concentrarse en descubrir cómo regresar a su propio tiempo. No tardó mucho en subir y pasar su varita sobre los ladrillos del callejón, revelando el pasaje a la entrada trasera del caldero chorreante. El lúgubre pub era exactamente como lo recordaba y en realidad fue un consuelo pasar a la atmósfera familiar del pub. Había bebido en Dele aquí varias veces a lo largo de los años. Unos años después de la guerra, Anna Abbott se hizo cargo del local, quien se casó con Neville unos años después, convirtiéndolo en un lugar acogedor donde todos se reunían regularmente y charlaban entre ellos. También era uno de los lugares que los escuadrones de aurores visitaban regularmente después del horario laboral, bebiendo y charlando, comparando historias y riendo entre sus grupos sobre cosas que habían sucedido durante sus turnos. ¿Trajiste algo?, preguntó el camarero, mirando a Harry mientras se acercaba a la barra. Whisky de doble fuego, asintió Harry, metiendo automáticamente la mano en su bolsillo y sacando unos sicles. El camarero asintió, se alejó para cumplir con el pedido y dejó que Harry cogiera uno de los ejemplares del Profeta Diario de la barra. 20 de julio, murmuró Harry para sí mismo, mirando la fecha con inquietud. ¿Estás bien?, preguntó el camarero al regresar, dejando el vaso de whisky de fuego en la barra y recogiendo los sicles. Harry resopló, negando con la cabeza. A pocos lances de estar bien, admitió mientras agarraba el vaso y se bebía el doble trago de whisky de fuego con soltura. ¿Te importa si me quedo con esto? Adelante, dijo el camarero encogiéndose de hombros. ¿Otra? Que sigan viniendo, asintió Harry, sentándose de mal humor en el taburete de la barra. A finales de julio, solo una semana y unos días antes de su cumpleaños. Una semana y unos días antes de su 11º cumpleaños. ¿Había alguna frase o maldición que resumiera esta situación? Además de estar completamente jodido. Estaba de nuevo en el 91, su yo más joven estaba actualmente en Private Drive, probablemente encerrado en el armario debajo de las escaleras por algo que Dudley hizo o dijo, o simplemente porque Vernon tenía ganas, y estaba aquí por algún tipo de accidente mágico con un giratiempo roto y absolutamente sin idea de cómo regresar a su propio tiempo. Gracias, murmuró, aceptando el segundo trago doble de whisky de fuego del camarero y bebiéndolo de un trago antes de dejar unos cuantos sicles más en la barra. ¿Qué día tan duro?, preguntó el camarero, dejando la botella de whisky de fuego en la barra frente a Harry. No tienes idea, admitió Harry con una mueca, mirando la botella de whisky de fuego y considerando la tentación. Me lo imaginaba, asintió el camarero. Auror, ¿verdad? No veo a muchos con un abrigo de piel de dragón por aquí, explicó al ver la mirada inquisitiva de Harry. ¿No te había visto por aquí antes? ¿Eres nuevo en la brigada? Sí, refunfuñó Harry automáticamente, pensando rápido en lo que podía decir y lo que no. Definitivamente no quería llamar la atención, y emborracharse y tener a chorreando, por muy tentador que fuera la idea dada la situación, sin duda atraería la atención equivocada. Gracias, asintió Harry, levantando la mano y sacudiendo la cabeza en señal negativa hacia la botella. Como quieras, dijo el camarero encogiéndose de hombros, recuperando la botella y dejándola de nuevo en el fondo de la barra. Al levantarse del taburete, Harry dobló rápidamente el ejemplar de El Profeta y lo agarró con fuerza antes de girarlo y desaparecer con un crujido, sin haber oído el interrogativo James, que resonó por el bar mientras se desvanecía en un remolino de magia. Preguntó el camarero, mirando hacia la puerta del pub, de donde provenía la voz. Melia. ¿Una de las tuyas entonces?, preguntó, limpiando la barra automáticamente mientras Amelia Bones cruzaba el pub y se encontraba cara a cara con él. ¿Quién era?, preguntó Amelia, mirando a Tom con enojo y moviendo las manos hacia su varita. No sé, dijo Tom encogiéndose de hombros mientras terminaba de limpiar la barra. Parecía que había tenido un día difícil, se había tomado 2 whiskies dobles como si fueran agua, explicó mientras se colgaba la toallita del hombro. ¿Creías que era de los tuyos? Parecía un auror, de todas formas. Gruñó Amelia con el ceño fruncido mientras rebuscaba en su memoria y miraba el lugar de donde había desaparecido el hombre. Reconoció ese pelo despeinado, y sin duda reconoció el abrigo chino Fireball que llevaba puesto. Al fin y al cabo, había estado allí con Lily cuando encargó el maldito cacharro y lo mandó a hacer para el regalo de James, celebrando su aceptación en el cuerpo de aurores. Pero eso no era posible. James Potter estaba muerto. Voldemort lo mató hacía casi una década. Era historia. Pero no era un fantasma lo que había visto en el bar. Había sido tan real como Tom.
¿Qué más dijo? Preguntó Amelia, mirando a Tom con el ceño fruncido. Nada del otro mundo, dijo Tom encogiéndose de hombros, apartando la mirada del jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. Simplemente llegó, estaba un poco pálido, dijo que había tenido un mal día. Se tomó unas copas y luego se apareció. Explicó. ¿Se está escaqueando del trabajo o algo así? Preguntó con una sonrisa burlona. Algo, comentó Amelia, intentando descifrar qué había visto exactamente. Sin duda, algo. Murmuró para sí misma mientras veía a Tom alejarse por la barra para atender a otro cliente, dejándola sola para intentar averiguar qué demonios estaba pasando. Mansión Potter. Onley, Yorkshire del Oeste, Inglaterra. Apareciendo en la sala de estar de la mansión Potter, Harry hizo una mueca mientras miraba nuevamente la fecha en el papel, una mezcla de incredulidad y horror lo hizo desear que la tinta cambiara de repente y fuera 2019 nuevamente, pero la fecha permaneció exactamente igual, dejándolo con el conocimiento bastante incómodo de que realmente era 1991 de nuevo. No tenía suficientes palabrotas en su vocabulario para resumir con exactitud lo que sentía en ese momento. De alguna manera, ese maldito giratiempo en el estudio de Nott lo había devuelto casi 30 años atrás, dejándolo hecho un completo desastre del que no tenía ni idea de cómo salir. Los giratiempos no avanzaban, solo retrocedían, y solo unas pocas horas en el mejor de los casos. Ciertamente no retrocedían 30 años, e incluso si pudiera reparar el giratiempo roto que llevaba en el bolsillo, eso no le serviría para volver a casa. Genial, simplemente genial, gimió Harry para sí mismo mientras se pasaba la mano por la cara con frustración. Por ahora, la mansión Potter era el lugar más seguro para él. Era secreta y completamente secreta, lo que significaba que podría quedarse allí tranquilamente al menos hasta el año 99, cuando el joven Harry se enteraría del lugar. Moviendo su varita por la sala de estar, desterró cómodamente todo el polvo y arrojó algunos hechizos de limpieza antes de abrir la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco a la habitación. Esto no estaba bien, no estaba bien en lo más mínimo. Se quitó la chaqueta y la arrojó al costado del sofá por un momento antes de dejarse caer sin contemplaciones sobre el cuero y dejar que una breve sonrisa cruzara su rostro ante el sonido y el olor familiares de su sofá de cuero favorito. Desplegando el ejemplar de El Profeta, echó un vistazo a los titulares, ignorando con alegría las típicas tonterías que llenaban el periódico. La noticia parecía tratar algo sobre el presupuesto de hechicería, y era tan árida que ni siquiera el sensacionalismo habitual del Profeta logró mantener su atención para seguir leyendo. 91, en nombre de Merlín, ¿qué iba a hacer? Se sentó allí por un momento antes de mover su varita hacia la chimenea, encendiendo el fuego silenciosamente mientras trataba de estrujarse el cerebro y pensar en todo lo que podía recordar del verano antes de haber comenzado Hogwarts. Se quitó las botas aún empapadas y las arrojó frente al fuego para que se secaran antes de hacer desaparecer el agua que se acumulaba a su alrededor desde donde habían caído. ¿Qué recordaba? Recordaba haber recibido su carta de Hogwarts, cientos de ellas, en realidad, porque Vernon no dejaba de robarlas, quemarlas, romperlas o tirarlas a la basura. Recordó haber visitado el zoológico con Dudley y Peters. Eso fue el día del 11º cumpleaños de Dudley, por lo que habría sido el día 23, unos días antes de que las cartas comenzaran a llegar. Lo que tenía que hacer, casi con toda seguridad, era mantenerse al margen de los acontecimientos y mantenerse en secreto para no interferir. No tenía la menor duda de que los inefables irían a por él si descubrían su situación. Parecía justo lo que les interesaría, y no tenía intención de estar encerrado en una habitación bajo el ministerio respondiendo a sus preguntas durante los próximos 30 años. No, tenía que quedarse quieto por ahora. Evitar meterse en problemas y mantenerse alejado de todo lo que sucedía en el mundo exterior. Era lo mejor que podía hacer, y como Auror, había jurado obedecer la ley, incluso a los estúpidos. No es que existiera una ley real sobre los viajes en el tiempo, sobre todo porque estaba completamente seguro de que nadie había viajado tan lejos en el tiempo. Lo cual lo dejaba en una posición bastante dudosa y gris, en lo que a él respectaba. Mantenerse fuera del camino fue definitivamente la mejor idea, podría trabajar en el problema él mismo y descubrir cómo regresar a su propio tiempo, luego devolvería la mansión a su antiguo estado polvoriento para que su yo más joven no notara que algo andaba mal cuando se enterara por primera vez. Esto me va a dar dolor de cabeza, murmuró para sí mismo, alborotándose el cabello mientras trataba de mantener los tiempos en su cabeza. Reclinado en el sofá, simplemente se sentó y disfrutó del fuego por un momento, deleitándose con su calor mientras se secaba a través de su camisa y vaqueros.
Era extraño pensar en esos primeros años de su vida, pensar en lo que todos los demás estarían haciendo en ese momento. Por lo que él sabía, Hermione seguía en su escuela primaria Mugle y aún no sabía nada del mundo mágico. Nunca le había preguntado cuándo descubrió la magia ni cuándo recibió su carta de Hogwarts. Todos los que conocía aún no eran ellos mismos, todo lo que había sucedido en su vida, el regreso de Voldemort y su ascenso al poder, su derrota y la reconstrucción que le siguió, todo eso lo había moldeado a él y a todos los demás en las personas que eran. Resopló divertido al darse cuenta de que Hermione seguiría siendo la sabelotodo estudiosa y obediente que era al principio. Había cambiado mucho con los años, desde sus 6 años en Hogwarts y su amistad, hasta su fuga juntos, y luego su breve aventura con Ron, antes de que éste se convirtiera en un completo imbécil por la fama que le había dado ser parte del grupo. Hizo una mueca al pensar en Ron. Hacía años que no veía a ningún miembro de la familia Weasley, aparte de George, y a George solo lo veía en el callejón Diagon. Siendo sincero consigo mismo, sabía que Ron siempre había sido un completo imbécil. Fue exactamente igual en Hogwarts, celoso y resentido con cualquiera que tuviera mejores cosas que él. No era fiel a nadie más que a sí mismo, y lo había demostrado una y otra vez al expresar sus celos y alejarse de él y de Hermione en sus pequeños ataques de ira. Neville, Hermione, Anna, Susan y Luna eran los amigos que más veía ahora y eran las personas con las que tenía una relación más cercana. En los años posteriores a la guerra, Hermione había trabajado en el ministerio durante bastante tiempo antes de desencantarse y marcharse a buscar trabajo en el mundo Mugle, y, para ser honesto, no podía culparla ni un poco. Por mucho que le gustara pensar que todo lo que habían pasado había sido para mejor, la triste verdad era que nada había cambiado mucho en las décadas posteriores a la derrota de Voldemort. El ministerio y el Wisengamot todavía estaban llenos de sobornos y corrupción, la intolerancia seguía siendo un problema tan grande como siempre, y el ministerio todavía solo promovía a magos y brujas de sangre pura, dejando a los nacidos de mugles como Hermione tambaleándose en el fondo mientras los idiotas de sangre pura eran promovidos por encima de ellos sin ninguna razón. Susan y Neville se habían unido a los Aurores como él, aunque Neville se fue después de un par de años para centrarse en su dominio de herbología y regresar a Hogwarts como profesor, dejándolo a él y a Susan en el cuerpo de Aurores para trabajar juntos. Ron no había durado ni un mes en los Aurores. Había asumido que sería solo una aventura más y no había pensado en todo el trabajo duro que implicaba ser Auror. Cosas como conocer las leyes y regulaciones le eran completamente ajenas, y se negaba a siquiera abrir los libros sobre el tema, afirmando que él era uno de los 3 que derrotaron a Voldemort, y que solo eso debería asegurarle un lugar en los Aurores, en lo que a él respectaba. Lo habían expulsado del cuerpo después de fallar el primer examen con una puntuación negativa récord y después de eso comenzó a trabajar en la tienda de bromas Weasley. Ese era el mundo que recordaba, los amigos que conocía y la gente que lo había apoyado, pero ese mundo, esa gente, nada de eso existía aquí y no existiría durante al menos 7 u 8 años, más en algunos casos. Maldición, murmuró para sí mismo mientras se hundía en el sofá y trataba de decidir qué hacer a continuación. Capítulo 2, un fanfic de Harry Potter título. Doble espalda. Descargo de responsabilidad. Todo lo relacionado con Harry Potter pertenece a J.K. Rowling, básicamente, si lo reconoces, no es mío, por favor, no me eches la culpa a los Aurores, solo estoy aquí para divertirme. 24 de julio de 1991. Potter Manor. Onley, West Yorkshire, Inglaterra. Está bien, gruñó Harry, revolviéndose en la cama y lanzando su mano hacia la ventana del dormitorio con un estallido de magia sin varita para abrirla. Había pasado más de una semana desde que descubrió que había quedado varado en el pasado, y aunque había logrado recorrer una parte importante de la biblioteca de la mansión, todavía no estaba más cerca de descubrir cómo regresar a casa. Había vuelto a ocupar la habitación de su padre, como antes. Era la habitación donde se sentía más cómodo de la casa y le daba una extraña sensación de cierre saber que era la habitación donde su padre había crecido. En su estado de aturdimiento, su cerebro tardó un minuto en darse cuenta exactamente de lo que acababa de hacer, y antes de que los pensamientos se registraran correctamente en su mente, reconoció al búho que estaba volando hacia la habitación antes de dejar caer una carta en su cama y volver a salir por la ventana para volar. Búhos sangrientos, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras intentaba despertar. Para empezar, ¿quién demonios le escribiría? Nadie sabía que estaba aquí ni siquiera quién era. Levantó la carta y la miró de reojo por un momento antes de buscar sus gafas en la mesa de noche.
Las gafas eran otra cosa a la que se había acostumbrado nuevamente, ya que ya no podía hacer el viaje hasta el departamento de aplicación de la ley mágica para obtener sus lentes de contacto resetados de grado Aurora habituales. ¿Qué?, murmuró para sí mismo mientras se colocaba las gafas en la cara, leyendo el frente del sobre en estado de shock, luego con horror cuando las palabras se filtraron en su cerebro. La caligrafía en el frente del sobre era fácil de leer, y la tinta verde esmeralda era reconocible para cualquier bruja o mago que creciera en el país. El señor H. Potter. El armario debajo de las escaleras 4 Private Drive. Little Winging. Surrey. ¿Qué carajo? La voz de Harry se fue apagando mientras pasaba los dedos sobre la dirección en el frente del sobre de pergamino. Para empezar, la mansión Potter no estaba cerca de Little Winging. Estaba en el maldito Yorkshire, por Dios, a unos 300 kilómetros de Surrey. Además, esto era una habitación, no el maldito armario bajo la escalera. Por último, ¿qué demonios hacía una lechuza entregando la carta, si sabía con certeza que sus cartas habían llegado por correo Muggle originalmente porque Vernon se había tomado el tiempo de cerrar el buzón y alabar al señor cuando llegó el domingo, simplemente porque no había correo los domingos? Joder, 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 se quejó Harry para sí mismo mientras miraba fijamente la carta que tenía en la mano. Recibiría su yo más joven una carta por correo esta mañana. Recordaba perfectamente la fecha. Era el día en que Vernon lo había sacado del armario bajo las escaleras y lo había trasladado al segundo dormitorio de Dudley, arriba. Si su yo más joven no recibía la carta, ¿recibiría alguna de las otras? Aparecería Hagrid, o acabaría encontrando el camino hasta allí, como la lechuza, y lo encontraría a él en lugar de a su yo más joven. Ahora todo estaba bien y verdaderamente jodido hasta donde él podía ver. ¿Por qué no pudiste entregar la maldita carta como se suponía? Gritó, chillando hacia la ventana abierta en un inútil intento de reprender a la lechuza que ya se había ido. Para empezar, no tenía ni la menor idea de cómo las cartas de Hogwarts acabaron en el sistema de correo Muggle. No recordaba que su carta de Hogwarts tuviera sello, lo que significaba que probablemente estaban encantadas de alguna manera para entrar en el sistema y ser entregadas a su destino. Gruñendo para sí mismo, arrojó el edredón a un lado mientras salía de la cama y se puso sus jeans torpemente mientras trataba de pensar qué hacer a continuación. Si la carta estaba en su mano, su yo más joven no pudo haberla recibido. Lo que significaba que las cosas estaban cambiando en esta época, lo cual no debería ser posible. Los giratiempos no podían ayudarte a cambiar el pasado. El pasado era lo que era. Se dejó caer de espaldas en la cama, sentado allí, atónito, mientras la idea revoloteaba en su mente. El pasado, su pasado, había cambiado. Podía cambiar el pasado y arreglarlo todo. ¿O sí? El hecho de que la carta estuviera en su mano ciertamente daba credibilidad a la idea de que, si podía cambiar el pasado, entonces no habría límite para la gente que podía salvar y las cosas que podía cambiar. Rascándose la barba distraídamente, frunció el ceño, pensativo. ¿Podía? ¿Debería? Necesitaba probar las cosas primero antes de lanzarse y cambiar algo drásticamente, y necesitaba saber exactamente cómo estaban cambiando las cosas ya por su simple existencia allí. La lechuza lo había encontrado, eso ya era una molestia, pero había sido una carta doble y su yo más joven también había recibido una. De ser así, tal vez todo esto también había sucedido la primera vez, y no podía cambiar nada, pero si no, entonces todo estaba a su alcance. Saltando de la cama con más emoción esta vez, agarró su camisa negra del suelo y lanzó un hechizo de limpieza rápido sobre ella antes de ponérsela y salir corriendo de la habitación. Necesitaba saber con certeza a qué se enfrentaba allí, y eso significaba regresar a un lugar en el que no había estado en casi 20 años. Sonriendo para sí mismo, prácticamente corrió por la escalera de caracol de piedra hasta la planta baja de la mansión, deteniéndose solo para ponerse las botas y la gabardina antes de desaparecer con un fuerte crujido que sonó como un rayo en la tranquila sala de estar de Potter Manor. Private Drive. Little Winging. Surrey, Inglaterra. Al llegar con un fuerte crujido a Private Drive, miró a su alrededor automáticamente para asegurarse de que no hubiera ningún Muggle cerca que lo hubiera visto aparecer en la calle. Afortunadamente, todavía era temprano y Harry caminó cómodamente hacia el número 4, mirando ociosamente las distintas casas y recordando cómo había vivido allí durante los primeros 16 años de su vida, deseando que alguno de los vecinos lo acogiera y lo alejara de los Dursley. Sonrió para sí al ver al cartero ya haciendo su ronda y trotó un poco para adelantarlo mientras se dirigía al número 4.
Ni siquiera se detuvo a pensarlo al pasar junto al Ford de Vernon, aparcado en el camino de entrada, y su cerebro ni siquiera registró lo que estaba haciendo hasta que golpeó la puerta con fuerza y retrocedió hasta el umbral. Sus ojos se abrieron de golpe cuando se dio cuenta de lo que había hecho y estaba a punto de desaparecer rápidamente cuando la puerta se abrió, dejándolo allí parado con una expresión atónita en su rostro mientras miraba a su yo de la infancia. «Hola». Harry simplemente parpadeó, sin saber qué decir o hacer en esta situación, casi esperando que un rayo cayera del cielo en cualquier momento para derribarlo por entrometerse con el tiempo de esa manera. «¿Quién es, muchacho?». Harry gimió para sí mismo cuando escuchó la voz que venía desde adentro, recordando lo mal que habían estado las cosas con Vernon cuando era tan pequeño. ¿Eres mi papá? Harry salió de sus pensamientos de repente y volvió a la realidad cuando la vocecita habló nuevamente, dejándolo mirando a su yo más joven, quien lo miraba con una expresión de sorpresa que estaba seguro que estaba reflejando en su yo más joven. «Dije quién es». Vernon se quedó en silencio al entrar en la sala de estar, palideciendo al ver a Harry allí de pie, con su yo más joven frente a él. «Tú, estás muerto». Los fenómenos dijeron. Harry automáticamente entrecerró los ojos ante esa palabra, mirando a Vernon y silenciándolo con la mirada de furia que cruzó su rostro. «Buenos días, solo 2 para ti hoy». Harry se giró distraídamente hacia un lado cuando escuchó otra voz y vio al cartero que subía por el camino con 2 cartas en la mano que le entregó al joven Harry antes de irse, ignorando por completo la tensión en el aire mientras Harry continuaba mirando fijamente a Vernon a través de la puerta. «2, solo 2». Harry bajó la mirada distraídamente hacia las 2 cartas que su yo más joven tenía en las manos. Una especie de postal y una factura. Nada de Hogwarts, ninguna carta en pergamino, y nada que asustara a Vernon y lo obligara a cambiar la decoración de su dormitorio, del armario de debajo de la escalera al dormitorio de arriba. Estaba cambiando la historia. Con solo estar allí, había cambiado las cosas. Podía cambiarlas, e iba a empezar ahora mismo. «Hola, Vernon». Harry sonrió, mostrando los dientes mientras miraba al hombre con sobrepeso, que palidecía aún más al mirarlo. El joven Harry estaba completamente confundido, mirando a Vernon y al extraño con una expresión de desconcierto en su carita. Nunca lo había visto, pero era exactamente igual. El mismo cabello negro despeinado, los mismos ojos verdes y la misma cicatriz cerca de la sien derecha. Observó todo lo que pudo sobre el hombre extraño, observando su largo abrigo de cuero que gritaba genial y sus largas botas de cuero, sus jeans muy gastados y su camisa negra que colgaba suelta sobre sus jeans, a diferencia de cómo siempre había tenido que meter su camisa dentro de sus pantalones cuando se veía obligado a usar una. El extraño hombre en realidad parecía tranquilo y peligroso, y el tío Vernon parecía total y completamente aterrorizado por su presencia en la puerta. «Fuera. Fuera. Y llévate a ese monstruo tuyo contigo», gritó Vernon, dando un paso adelante y empujando al joven Harry con todas sus fuerzas, haciéndolo tambalearse hacia adelante y rebotar contra la puerta principal antes de que Harry lograra atraparlo y sujetarlo. «¿Estás bien?», preguntó Harry automáticamente, mirando a su yo más joven, completamente sorprendido por el hecho de que realmente podía tocarlo sin que ocurriera nada malo ni mágico. «Sí», asintió el joven Harry, mirándolo con una expresión de sorpresa en su rostro. «Ustedes, los fenómenos, creen que pueden entrar en las casas de gente decente y arruinar una mañana perfecta con sus monstruos». Harry ni siquiera le dio a Vernon la oportunidad de terminar su pequeño discurso mientras daba un paso adelante, su brazo derecho balanceándose con literalmente décadas de juegos de Quidditch y entrenamiento de Auror detrás de él, conectando con la cara de Vernon en un brutal cruce de derecha que lo envió hacia atrás, dejándolo inconsciente antes de que su cuerpo siquiera se desplomara en el suelo. Eso fue catártico», admitió Harry con una sonrisa, mirando a su yo más joven, quien observaba asombrado lo que acababa de presenciar. «¿Quieres salir de aquí?», preguntó con una amplia sonrisa, recibiendo un asentimiento entusiasta como respuesta. «Agárrate fuerte», dijo, sonriendo mientras se agachaba y rodeaba el hombro de su yo más joven con la mano antes de desaparecer con un crujido, arrastrándolo y destruyendo la línea temporal original para siempre en el proceso. Mansión Potter. Harry se alejó de inmediato cuando apareció en la sala de estar de Potter Manor, el sonido del vómito llegó a sus oídos cuando miró hacia abajo para ver a su yo más joven vomitando violentamente por la transición. «Sí, lo siento, olvidé lo mal que fue la primera vez», admitió con una sonrisa tímida, bajando la vista y reconociendo la expresión de miedo y horror en el rostro de su yo más joven, pues esperaba que lo golpearan por vomitar así. «Oye, no te preocupes, no hay problema».
explicó, blandiendo su varita y desapareciendo el vómito del suelo con un rápido y silencioso encantamiento de desaparición. Ante esto, su yo más joven pareció aún más asustado y lo miró con los ojos muy abiertos, con la expresión de miedo aún en su rostro. No voy a hacerte daño, dijo Harry rápidamente, guardando su varita y levantando las manos en señal de rendición. ¿Eres mi papá? Preguntó el joven Harry, con los ojos abiertos y llenos de esperanza mientras lo miraba con la pregunta ardiendo en ellos. No, admitió Harry con una pequeña mueca. Lo siento. Se disculpó en voz baja, dándose cuenta de cuánto había deseado tener una familia de verdad de pequeño. Pero, ¿te pareces a mí? Preguntó el joven Harry, convirtiendo el pensamiento en una pregunta con un gesto de la cabeza. ¿Eres mi hermano mayor entonces? ¿Un primo como Dudley? Harry resopló divertido y asintió. Hay una razón para eso, admitió. ¿Tienes hambre? Preguntó, caminando hacia la cocina y esperando a que su yo más joven lo siguiera. Recuerdo que Vernon nunca nos daba mucho de comer en aquel entonces, aunque nosotros, lo cocinábamos todas las mañanas. ¿Nosotros? El joven Harry frunció el ceño, mirando con asombro la extraña cocina antes de volver a fijar la vista en el hombre desconocido. Nosotros, confirmó Harry asintiendo mientras se acercaba a la mesa de la cocina y se apoyaba en ella, sentado cómodamente mientras miraba a su yo más joven. Soy tú, dijo sin rodeos. Pero, tú no puedes ser yo soy yo. Balbució el joven Harry. Soy tú del futuro, explicó Harry encogiéndose de hombros. El tú mayor. Aclaró, intentando pensar en cuánto podía comprender su yo de 10 años. ¿Recuerdas el 7º cumpleaños de Dudley? Estaban viendo Bill y Ted mientras tú preparabas su pastel de cumpleaños en la cocina. ¿Viajes en el tiempo? Susurró el joven Harry, abriendo mucho los ojos al recordar la película que Dudley y Pierce habían estado viendo en video mientras se lanzaban palomitas. Exactamente. Harry le devolvió la sonrisa. Bueno, pues te presento a tu futuro, explicó, extendiendo los brazos como diciendo tachán. ¿Dónde estamos? Preguntó el joven Harry, mirando de nuevo la cocina y la sala de estar por donde habían aparecido. ¿Y cómo llegamos aquí? Nuestra, la casa de nuestros abuelos, explicó Harry, tropezando con las palabras mientras intentaba entenderlo. Llegar aquí. Eso fue aparecerse, no aprenderás a hacerlo hasta dentro de unos 5 años, explicó con una sonrisa. ¿Aprender eso? Susurró el joven Harry, sorprendido. ¿Magia? Sonrió Harry. De ninguna manera. El joven Harry compartió la misma sonrisa. Exactamente. Respondió Harry riendo, sacando la carta de Hogwarts del bolsillo de su abrigo y entregándosela a su yo más joven. Es para ti. Explicó con una sonrisa, dejando que su yo más joven la tomara mientras recuperaba su varita y la lanzaba hacia el horno, encendiendo las placas de arriba silenciosamente antes de acercarse y colocar una sartén sobre ellas. Hogwarts es una escuela de magia. Explicó al oír el pergamino rasgarse por detrás mientras sacaba un poco de tocino del armario y cancelaba el encantamiento de éxtasis antes de dejarlo caer en la sartén. ¿Una escuela de magia? Susurró el joven Harry, sorprendido. Estoy liando esto, admitió Harry con una mueca, apartándose de la sartén para mirar a su yo más joven. Nuestros padres, también sabían magia. Un mago y una bruja. Explicó. No murieron en un accidente de coche, y Vernon estaba mintiendo cuando te dijo que eran unos borrachos. Explicó, reflexionando distraídamente sobre si decir palabrotas delante de su yo de 10 años era bueno o malo. ¿Nuestro padre era mago? Preguntó el joven Harry con voz asombrada. Sí, mamá también. Una bruja, quiero decir, no una maga. Y estoy seguro de que mi cara se veía exactamente igual cuando me enteré. Harry le devolvió la sonrisa. Pero Hagrid me lo contó cuando vino con una carta después de que Vernon quemara todas las mías. Explicó encogiéndose de hombros. Nunca recibí esa. Dijo, señalando con la cabeza la carta que tenía en las manos de su yo más joven. Vernon la tiró antes de que pudiera leerla. Oh, susurró el joven Harry, con una expresión entre perpleja y asombrada, mientras alternaba su atención entre la carta que tenía en las manos y su aparente madurez. ¿Cuántos años tienes? 38, Harry se encogió de hombros, volviéndose rápidamente a la sartén para asegurarse de que el tocino no se quemara antes de volver a centrarse en su yo más joven. Para mí son 2019, o al menos lo eran. ¿Tú, regresaste para alejarme de los Dursley? Susurró el joven Harry, con asombro en el rostro mientras miraba a su yo mayor. Es que, suspiró Harry mientras se alborotaba el pelo.
Es complicado, admitió con una mueca. Las cosas se van a complicar mucho más cuando empieces la escuela, explicó, señalando con la cabeza la carta que su yo más joven tenía en la mano. ¿Por qué complicado? Preguntó el joven Harry. Porque, empezó Harry, deseando haberlo planeado con antelación. Nuestros padres fueron asesinados por un mago malvado, explicó, simplificándolo para que su yo más joven lo entendiera. Volverá y estará en la escuela este año. Oh, susurró el joven Harry, palideciendo. ¿Es por eso que volviste? Él. Le gané, al menos en mi caso. Explicó Harry con una sonrisa burlona mientras se daba la vuelta y usaba su varita para levitar el tocino y darle la vuelta. Con algunos amigos, pero esta vez no tendrás que preocuparte por eso. ¿No lo haré? Preguntó el joven Harry en estado de shock. No, dijo Harry, sonriendo a su yo más joven. Porque lo voy a hacer por ti, explicó con una amplia sonrisa. El joven Harry simplemente parpadeó ante eso, sin saber qué decir. Nunca antes nadie lo había cuidado así, jamás, y saber que ese hombre extraño y genial era aparentemente él, del futuro, lo había impactado más que cualquier otra cosa en su vida. Al parecer, crecería para ser alto, fuerte y genial. Y un mago. Y llevaría un abrigo de cuero genial. Para el joven Harry, el futuro le parecía absolutamente maravilloso. Toma asiento en la mesa, rió Harry, mirando la expresión atónita y sonriente en el rostro de su yo más joven mientras deslizaba una hogaza de pan y sacaba suficientes rebanadas para ambos antes de preparar 2 sándwiches de tocino, cada uno lleno con tocino más que suficiente para satisfacer a cada uno de ellos. Observó cómo su yo más joven se sentaba a la mesa de la cocina mientras tomaba 2 platos, ponía los sándwiches en cada plato y los llevaba, deslizando uno frente a su yo más joven antes de sentarse perezosamente a la mesa y morder su sándwich felizmente. Ni siquiera sabía que viajar en el tiempo era posible, al menos no así, admitió Harry, rompiendo el incómodo silencio mientras comía, mientras su yo más joven simplemente miraba el sándwich en shock. No volví a propósito, fue un accidente lo que me trajo aquí. ¿Qué pasó? Preguntó el joven Harry, dándole un mordisco al sándwich lentamente y mirando a su alrededor como si esperara que le gritaran en cualquier momento. No lo sé, admitió Harry frunciendo el ceño. Estaba trabajando y. Todo se volvió negro. Me desperté y volvía a ser de 32 grados. Explicó encogiéndose de hombros. ¿Qué haces? Preguntó el joven Harry, casi saltando de curiosidad por lo que le deparaba el futuro. Soy un auror, explicó Harry, y luego lo aclaró al darse cuenta de que su yo de 10 años no entendería lo que eso significaba. Como una mezcla de policía mágico, detective y soldado. Básicamente, caso magos malvados, protejo a gente inocente, ese tipo de cosas. ¡Guau! Exclamó el joven Harry, mirando a su yo mayor con asombro ante la aclaración de que definitivamente iba a ser genial cuando creciera. Es muy divertido, admitió Harry con una sonrisa. Ni siquiera supe de la casa de mis abuelos, este lugar, hasta los 19. Explicó, mirándose a sí mismo de joven. Nadie me trajo aquí ni me dijo nada al respecto, dijo con un suspiro. Pero sí, mi trabajo mola y tengo buenos amigos. Los conocerás cuando empieces la escuela también. Yo, ¿tendré amigos? Susurró el joven Harry, con incredulidad en su voz. Ah, sí, respondió Harry riendo. 1, Hermione. Le encanta leer, te apoyará pase lo que pase. Explicó con una sonrisa mientras recordaba a Hermione. Definitivamente estaba cambiando las cosas esta vez. La joven Hermione no iba a sufrir años de acoso ni tortura en la mansión Malfoy, y mucho menos iba a estar a punto de morir en el ministerio por un plan improvisado para. Sirius, dijo Harry en voz baja, en estado de shock, al darse cuenta de la oportunidad que le estaban dando. ¿Qué? Preguntó el joven Harry, sin entender lo que su yo mayor había dicho. Sirius, él es nuestro padrino, explicó Harry frunciendo el ceño. Está en prisión ahora mismo, pero se escapará dentro de unos años, o al menos lo hizo, dijo pensativo. Oh, el joven Harry parpadeó confundido. ¿Tenía padrino? En fin, ¿quién más? Murmuró Harry para sí mismo, dejando de lado por un momento los pensamientos sobre Sirius hasta que pudiera decidir qué hacer con ellos. Neville, es bastante tranquilo. No me hice amigo de él hasta que fui mayor, pero es un buen amigo. Explicó, sonriendo al recordar lo nervioso y tímido que había sido Neville en su primer año en Hogwarts. Se quedó callado al darse cuenta de lo que estaba pensando. Y vas a conocer a mucha gente nueva. Terminó, cambiando por completo lo que iba a decir. Iba a decir Ron.
Ron, que lo había abandonado tantas veces a lo largo de los años. Ron, tan lleno de celos y envidia que alejaba a todos de él. Ron, tan perezoso y orgulloso, que menospreciaba a todos los que estudiaban y querían superarse a sí mismos porque no se molestaba en hacerlo por sí mismo. Al recordar aquellos tiempos, era dolorosamente obvio cómo Ron lo había frenado durante sus años en Hogwarts, y cuántas veces había hecho llorar a Hermione a lo largo de los años con sus estúpidos comentarios enojados sobre sus hábitos de estudio o sus dientes o su cabello. Amigos, susurró el joven Harry, aún en shock al recordarlo. ¿Voy a tener amigos? Sí, grandes amigos, te lo prometo. Harry le sonrió a su yo más joven, prometiéndose en silencio que no iba a dejar que Ron, Dumbledore ni ningún otro idiota del mundo mágico le arruinaran la vida como lo habían hecho con él. Cuando termines, te enseñaré las tiendas de magia y griega. El banco. Su voz se apagó con una sonrisa. Esta vez no tuvo que esperar a que Hagrid le diera la llave. Tenía la llave de su bóveda y de la bóveda familiar en el llavero y tenía acceso a todo. También podemos comprarte ropa. Recuerdo cómo me sentí usando la ropa vieja de Dudley. Como un elfo usando la ropa de Hagrid. Explicó con una carcajada que hizo reír también a su yo más joven, aunque su expresión le indicó que no había entendido bien el chiste. Anda, come, tenemos un día ajetreado por delante. Harry le sonrió a su yo más joven antes de sentarse y terminar su propio sándwich. Sí, un día ajetreado, sin duda. Tenía tanto que hacer, tanto que iba a cambiar, y necesitaba ponerse manos a la obra de inmediato. Gringotts. Callejón Diagon, Londres. Y estos, son duendes, le explicó Harry a su yo más joven en un susurro mientras lo conducía por las escaleras de mármol blanco hacia el banco. Mostrar su yo más joven por el callejón Diagon había sido lo más divertido que había hecho en años, posiblemente lo más divertido de su vida. Tras explicarse a sí mismo sobre mantener su cicatriz oculta, transformó una gorra para su yo más joven y se cepilló el pelo desordenado para ocultar la cicatriz. Habían logrado pasar anónimamente a través del callejón Diagon mientras él le mostraba a su yo más joven los alrededores, riéndose de la emoción y energía con la que su yo de 10 años corría y el entusiasmo que mostraba por aprender todo sobre el nuevo mundo que se desarrollaba frente a sus ojos. Nunca seas grosero con los duendes, puede que estén de mal humor, pero así son. Sé amable con ellos y griega. Bueno, seguirán de mal humor, pero te ahorrarás muchos disgustos, le explicó Harry a su yo más joven en un susurro, con una sonrisa compartida, mientras lo conducía al mostrador. ¿Sí? Preguntó el duende del escritorio, arrastrando las palabras, mientras miraba a ambos Harry con un gruñido desinteresado. Estoy aquí para hablar con el gerente de cuentas de Potter, dijo Harry sin rodeos, mirando al duende y captando su mirada. Nunca había tenido la mejor de las relaciones con los goblins, no desde el final de la guerra cuando prácticamente destruyeron el banco haciendo volar al dragón de todos modos. Solo logró reparar parte de la relación al entregar toda la plata goblin en las bóvedas negras, pero incluso eso no fue suficiente para evitar que los goblins le impusieran fuertes multas que le quitaron casi la mitad de la fortuna negra que Sirius le había dejado. Por un lado, pronto te verán. El duende asintió. Vamos, le susurró Harry a su yo más joven, apartándose a un lado del suelo del banco. Se alegraba de que fuera un día tranquilo en el banco, aunque de todas formas había estado hablando en voz baja para que nadie lo oyera. Pasaron solo unos minutos antes de que un guardia goblin se acercara y les ordenara bruscamente que los siguieran antes de guiarlos a través de los distintos pasillos del banco hasta el segundo piso y luego a una de las oficinas en el frente del edificio. ¿Es usted el señor Potter?, preguntó el duende dentro de la oficina, mirándolos a ambos, pero concentró su mirada en el joven Harry. El mayor de los Potter ha fallecido. ¿Quién es usted?, gruñó, mirando al mayor de los Harry. Si mienten o intentan acceder a las bóvedas de los Potter, sus cabezas colgarán en la pared como trofeos. Entonces solicito una prueba de sangre para comprobar mi linaje y acceder a la bóveda de mi familia, dijo Harry sin rodeos, mirando fijamente al duende sin pestañear. ¿Una prueba de sangre?, preguntó el duende, mirando a Harry mayor como si hubiera hecho algo interesante. Las bóvedas Potter tienen una llave de sangre. Solo quienes tengan llave pueden acceder a ellas. Solicito que se bloqueen todas las llaves actuales y que se construya una nueva bóveda solo para nuestra sangre, para que solo quienes tengan sangre Potter puedan entrar, explicó Harry sin rodeos, mirando al duende y asintiendo con satisfacción cuando éste le enseñó los dientes con una sonrisa burlona. Si tu sangre es de la línea Potter, se hará. Si no, la voz del duende se fue apagando.
Si no, nuestras cabezas colgarán como trofeos, nuestra sangre mojará sus espadas, bla, bla, bla. Harry descartó la amenaza con un gesto, haciendo todo lo posible por ignorar cómo su yo más joven lo miraba como si estuviera loco. El duende asintió, sacó un cuenco y un cuchillo de aspecto retorcido y los colocó sobre el escritorio frente a él. Miró al mayor Harry antes de ofrecerle el cuchillo. ¿Tu sangre? Harry simplemente asintió, tomó el cuchillo y lo usó para cortar ligeramente la punta de su dedo, dejando que unas gotas cayeran en el recipiente antes de que brillara de un rojo brillante en respuesta. «Eres de la familia Potter», anunció el duende con brusquedad, aparentemente molesto porque sus amenazas no se cumplirían. «Está bien, solo córtate el dedo y deja que la sangre gotee en el cuenco. Te lo curaré cuando salgamos», le explicó Harry a su yo más joven, ofreciéndole la daga para que la tomara. El joven Harry levantó la vista dubitativamente por un segundo antes de armarse de valor y asentir, tomando la daga y presionando la punta en su dedo índice antes de silbar levemente por el dolor y sostener su dedo sobre el cuenco para dejar caer unas gotas en él. «Tú también eres de la familia Potter». El duende asintió mientras el cuenco volvía a brillar rojo. «¿Deseas que tus bóvedas se trasladen al piso de alta seguridad?» «Sí», dijo Harry asintiendo firmemente. «Solo se accede con sangre, sin llaves». «Como digas», asintió el duende. «Soy el maestro Baruick, y llevo 6 años al frente de las cuentas de los Potter. No sabía que hubiera más de un Potter con vida. Y así es como me gustaría que siguiera siendo», dijo Harry sin rodeos. «Muy bien», gruñó el maestro Baruick. «Las bóvedas Potter actuales son la 685, la 686, y la 687. Se ha reservado para una bóveda fiduciaria para Harry James Potter. Combínalos todos y Harry podrá acceder a toda la bóveda cuando quiera», explicó Harry asintiendo. «Inusual, pero aceptable». El maestro Baruick asintió. «Las visitas a las bóvedas de alta seguridad solo se realizan previa solicitud. ¿Desea concertar una cita para verlas?» «No hace falta, ya los he visto antes», explicó Harry asintiendo, recordando bien cómo había estado en las bóvedas de alta seguridad cuando irrumpieron en la del Estrange. «Las bóvedas de alta seguridad solo se pueden abrir con sangre o con un duende de Gringotts. Es como dices», le devolvió la sonrisa el maestro Baruick, enseñando sus afilados dientes mientras asentía. «Es raro encontrar un mago que preste atención a las cosas». «Sé cómo funcionan estas cosas», dijo Harry con una sonrisa. «Quisiera retirar 500 galeones, con una bolsa de Moleskine. El pago de la bolsa se puede hacer aparte en la bóveda. La bolsa será de 7 sicles, ¿estás de acuerdo?», preguntó el maestro Baruick. «De acuerdo», asintió Harry. «Esperen aquí, atenderé sus peticiones y volveré con ustedes cuando termine». El maestro Baruick asintió, alejándose de su escritorio antes de salir de la oficina, cerrando la puerta tras él y dejando a los dos Harry solos con el guardia Goblin junto a la puerta, observándolos impasible. Double Bad capítulo 3, un fanfic de Harry Potter título. Doble espalda. Descargo de responsabilidad. Todo lo relacionado con Harry Potter pertenece a J.K. Rowling, básicamente, si lo reconoces, no es mío, por favor, no me eches la culpa a los aurores, solo estoy aquí para divertirme. Callejón Diagon, de Londres. Harry sonrió para sí mismo mientras sacaba a su yo más joven del banco, todo había ido exactamente como él había planeado que fuera, había asegurado las bóvedas familiares, había obtenido acceso a todo tanto para él como para su yo más joven y había evitado que Dumbledore y los Weasley usaran la llave que tenían para entrar. Recordó varias veces en Hogwarts cuando los Weasley habían tenido acceso a su bóveda, pero en ese entonces nunca había preguntado por qué o cómo habían tenido acceso, y nunca había tenido un adulto cerca que pudiera detenerlos, pero ahora podía evitarlo todo antes de que siquiera comenzara. ¿Y qué fue eso?, preguntó el joven Harry, todavía chupándose el dedo índice y frunciendo el ceño al ver el puntito de sangre que aún le brotaba. «Seguridad», explicó Harry, arrodillándose para alcanzar la misma altura que su yo más joven. «Aquí tienes», dijo, sacando su varita y golpeándola contra el dedo índice con un hechizo curativo que, en silencio, recompuso la piel a la perfección. «Ahora no tienes que preocuparte por llaves ni nada. Si alguna vez necesitas dinero, puedes entrar directamente o simplemente pídemelo y yo iré por ti», explicó encogiéndose de hombros mientras se levantaba. «¿De acuerdo?». El joven Harry frunció el ceño pensativo. «¿Y ahora qué? Podemos recoger tus cosas para Hogwarts ahora si quieres, o irnos a casa y hablar de todas esas preguntas que tienes», dijo Harry con una sonrisa mientras miraba a su yo más joven.
Yo tuve tu edad una vez, recuerdo cómo era, explicó con una carcajada al ver la expresión de desconcierto de Harry. El colegio no empieza hasta el 1 de septiembre, así que tenemos tiempo de sobra. ¿Deberíamos recoger las cosas ahora? Así no tendremos que preocuparnos por ellas más tarde. Preguntó el joven Harry, vacilante. Puedo, asintió Harry pacientemente, esforzándose por demostrarle a su yo más joven que estaba bien tomar decisiones por su cuenta, ya que pronto tomaría muchas más. Túnicas, libros, caldero, lo de siempre, explicó encogiéndose de hombros. Creo que también podemos colar una escoba, explicó con una sonrisa burlona y un guiño a su yo más joven mientras se alejaba del banco. ¿Una escoba? Susurró el joven Harry. Volar, sonrió Harry mientras guiaba a su yo más joven por el callejón hacia artículos de Quidditch de calidad. Se te dará de maravilla, explicó mientras se acercaban a la tienda, dejando al joven Harry dar un paso al frente y contemplar con asombro la escoba en el escaparate. ¿En serio? Susurró el joven Harry, sin apartar la mirada de la escoba brillante expuesta. De verdad, confirmó Harry. Vamos, primero recojamos el resto de tus cosas y ya veremos cómo va todo. De acuerdo, dijo el joven Harry con una sonrisa mientras se alejaba de la tienda de Quidditch. ¿A dónde vamos primero? Varitas, dijo Harry, exhalando un bufido. Bueno, te aviso antes de bajar. Conseguir tu varita va a ser raro. ¿Raro? Preguntó el joven Harry, arrugando la nariz con perplejidad. ¿Raro en qué sentido? La varita que vas a recibir, estará relacionada con, el mago malvado que mató a nuestros padres, susurró Harry, y asintió cuando su yo más joven lo miró conmocionado. Pero, no puedo elegir otra varita, susurró el joven Harry. No funciona así, dijo Harry negando con la cabeza. Esa varita, es una buena varita, puedes confiar en mí. Me ayudó mucho. ¿Pero ya no lo tienes? Preguntó el joven Harry, captando el tono de su voz. No, por un tiempo, admitió Harry. Dejó de funcionarme cuando tenía unos 18 años, explicó, simplificándoselo a su yo más joven. No necesitaba entrar en detalles sobre las reliquias de la muerte y todo lo que había sucedido después de la escuela, al menos no todavía. Ah, vale, dijo el joven Harry encogiéndose de hombros. ¿Entonces no es una mala varita? No, dijo Harry con una sonrisa tranquilizadora. La pluma que había dentro, provenía del mismo pájaro que la pluma que había dentro de la varita del mago malvado. Oh, el joven Harry frunció el ceño pensativo mientras pensaba en eso. De acuerdo. Asintió. De acuerdo, dijo Harry con una sonrisa, poniendo la mano en el hombro de su yo más joven y apretándolo para tranquilizarlo. Vamos a traerte tu varita, dijo con una sonrisa mientras lo guiaba por el callejón hacia la tienda de varitas de Ollivander. Amelia Bones tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de que sus ojos no la engañaban mientras acompañaba a su sobrina fuera de la tienda de túnicas de Madame Malkin hacia el callejón. El hombre que había estado persiguiendo durante la última semana estaba allí, a apenas unos metros de ella, caminando por el callejón Diagon con quien suponía que era su hijo. Durante la última semana había estado recopilando cada pequeño detalle sobre James Potter que podía conseguir, pero nadie más lo había visto, oído nada sobre él, o incluso oído rumores sobre él. A todos los efectos, James Potter había muerto el 31 de octubre de 1981 junto a su esposa, hacía casi una década, lo que hacía que su existencia aquí fuera completamente imposible. Había hecho todo lo posible por averiguar qué había sucedido exactamente aquella noche del 81, solo para descubrir que apenas se había investigado. Todo había sido sellado por el ministro Bagnold y Barty Crouch, y no podía acceder a absolutamente nada. Incluso los registros del paradero actual de Harry Potter estaban sellados y guardados bajo llave, esta vez por orden del jefe de brujos, Albus Dumbledore, lo que la dejaba con aún más preguntas. ¿Por qué no vamos a por tu varita ahora?, preguntó bruscamente mientras veía a los dos Potter entrar en la tienda de varitas de Ollivander. ¿Nos ahorras un viaje después? ¿Estás segura, tía?, preguntó Susan, mirándola con los ojos muy abiertos. Llevaba meses queriendo conseguir su varita, pero su tía se había empeñado en esperar hasta la última semana antes del colegio, como dictaba la tradición. Ya veremos, sonrió Amelia, haciendo que su sobrina avanzara hacia la tienda de varitas. De acuerdo. Susan sonrió emocionada, moviéndose más rápido que su tía para poder bajar a Ollivanders antes de cambiar de opinión. Amelia contuvo la risa mientras seguía a su sobrina hacia la tienda, sosteniendo su paquete de túnicas en un brazo y recuperando discretamente su varita con el otro. James Potter había sido Auror, uno bueno, uno de los mejores que ella recordaba.
Solo había estado en los escuadrones cuando James se unió, pero sin duda conocía su reputación, y si era James, tenía algunas preguntas para él, pero si no lo era, seguro que obtendría algunas respuestas. Ella estaba apenas a unos pasos detrás de Susan cuando Sunis prácticamente chocó con Ollivanders, siguiéndola con una pequeña risa cuando Susan prácticamente se estrelló contra un joven mago que estaba probando varitas bajo la atenta mirada de Garrick. Amelia, querida, no esperaba verte tan pronto. Garrick le sonrió radiante al ver a Amelia entrar por la puerta. Solo con Susan aquí, ya sabes lo emocionados que se ponen. Amelia rió entre dientes ante el comentario poco entusiasta mientras dejaba que la puerta se cerrara tras ella. ¿Ya estás ocupado? Oh, ya sabes cuánto me gustan los desafíos, se rió Garrick. Amelia asintió, prestando mucha atención a las otras dos personas que estaban con ella en la tienda. El más joven era claramente reconocible, incluso con la gorra cubriéndole casi toda la cabeza, pero podía distinguir claramente la cicatriz que asomaba por debajo, lo que confirmaba que era Harry Potter. El mayor era lo que la desconcertaba. Sin duda era un Potter, no había vuelta atrás. Ese pelo despeinado era sin duda igual al de James, y ese abrigo de piel de dragón era sin duda el que Lily le había comprado. Todo en él le gritaba que era James Potter, aparentemente de vuelta de entre los muertos. Harry hizo una mueca al reconocer a las dos personas que entraban en la tienda. Susan era fácil de reconocer. Sus ojos azules y su cabello rojo, recogido en una trenza suelta por la espalda, eran exactamente como la recordaba, solo que muchísimo más joven que la última vez que la había visto. Pero Amelia Bones era completamente distinta. Solo la había visto una vez, durante su juicio, cuando Fudge lo arrastró ante el Wisengamot por usar su Patronus para protegerse a sí mismo y a Dudley de los dementores. Ella era un poco más baja que él, pero no mucho, con cabello plateado, corto y rizado y severos ojos color acero, y actualmente lo miraba como si fuera un sospechoso en una cámara de interrogatorio. Amelia querida, no esperaba verte tan pronto. Harry sonrió ante el comentario mientras Amelia apartaba la mirada de él para hablar con Ollivander, dejándole tiempo para mirar a Harry y sacudir la cabeza rápidamente, esperando haber entendido el mensaje de guardar silencio sobre las cosas. Solo con Susan aquí, ya sabes lo emocionados que se ponen. Ya están ocupados. El joven Harry definitivamente se dio cuenta y asintió con la cabeza hacia su yo mayor, mirando a la chica que había entrado a la tienda y estaba mirando a su alrededor con una sonrisa emocionada en su rostro. Oh, ya sabes cuánto me gusta el desafío. Harry tuvo que sonreír con sorna ante eso. A Garrick definitivamente le gustaba el desafío. Recordó cuánto tiempo le había llevado encontrar su varita la primera vez, y las cosas parecían ir exactamente igual. Bueno, señor Potter, ¿necesita descansar o continuamos? Preguntó Garrick, mirando al joven Harry e ignorando el gemido a sus espaldas. Harry se pasaba la mano por la cara con frustración por el comentario de Garrick, aparentemente el viejo mago no tenía ni un hueso sutil en su cuerpo, o simplemente no le importaba delatar a Harry ante las otras personas en la tienda. «Eres Harry Potter», dijo la chica con un jadeo de emoción, mirándolo en estado de shock. «Déjalo en paz, Susan, solo está comprando su varita igual que tú», dijo Amelia con una leve sonrisa, al notar el rubor avergonzado en el rostro del joven Harry. «Amelia Bones, pero tú ya lo sabías, ¿verdad, James?», preguntó con una sonrisa pícara, mirándolo y extendiéndole la mano. Harry parpadeó un segundo, confundido, antes de darse cuenta de que Madame Bones le hablaba y rápidamente aceptó la mano, estrechándola suavemente. «Madame Bones», dijo con un leve asentimiento, mientras maldecía por dentro a mares que habrían hecho que su yo más joven lo mirara con asombro. «James. James Potter, pero, estás muerto», susurró Susan, mirando a Harry y al hombre en cuestión. El parecido estaba claro. El pelo, los ojos, las caras, pero no podía ser. «Deberíamos hablar», dijo Amelia, fulminando con la mirada a James. «Probablemente», admitió Harry con una mueca, preguntándose cómo demonios iba a salir de esta mientras su yo más joven se hacía a un lado para dejar que Susan probara algunas varitas. «No es lo que crees», admitió en voz baja, mirando a Amelia. «Ah, ¿sí? ¿Entonces no fingiste tu propia muerte durante los últimos 10 años?» preguntó Amelia con una sonrisa irónica. «¿Qué? No. Claro que no», balbuceó Harry rápidamente antes de darse cuenta de lo que le había costado la negación y hacer una mueca visible al ver que Amelia lo miraba conmocionada. «Maldita sea», murmuró para sí mismo. Esa habría sido la explicación perfecta. Que él era James y que había fingido su muerte para mantener a Harry fuera de peligro.
Parece una historia que me gustaría escuchar, dijo Amelia con firmeza, mirando fijamente a Harry y dándose un golpecito en el hombro con la varita. Probablemente, admitió Harry con una mueca. Deberíamos. ¡Bravo! Sí, claro, muy bien. Vaya, qué curioso, interrumpió Garrick, aplaudiendo con fuerza mientras la varita en la mano del joven Harry cobraba vida con un rastro de chispas doradas. Aquí vamos, murmuró Harry para sí mismo, ya sin ganas de dramatismo. 11 pulgadas, acebo y un núcleo de pluma de fénix, dijo sin rodeos. Sí, precisamente, señor Potter. Garrick sonrió. No tenía ni idea de que fuera tan experto en varitas, dijo con una amplia sonrisa. Claro, esa varita es muy especial, ¿sabe? El fénix que dio su pluma dio otra, dijo Harry con una mirada fría hacia Garrick. No creo que sea necesario decir quién, ¿verdad? Dijo con firmeza, fulminando a Garrick con la mirada, lo que lo hizo retroceder un instante. No, para nada. Garrick asintió rápidamente. Pero es curioso, tienes que admitirlo. Harry simplemente se encogió de hombros. Una funda para varita y un kit de cuidados también. 9 galeones y 7 sicles, dijo Garrick en voz baja mientras buscaba a tientas el portavaritas y el kit de cuidados de detrás del mostrador. ¿Quién ya sabes? Susurró Amelia, acercándose a James para que fuera el único que pudiera oírla. Sus pensamientos se confirmaron cuando él asintió con una expresión sombría. Pobre chico, susurró, mirando a Harry con una mueca de dolor al saber que ahora sabía de su varita. No si puedo hacer algo al respecto, dijo Harry sin rodeos mientras pagaba la varita, la funda y el kit de cuidados. Espera, dijo Amelia, poniendo la mano en el hombro de James mientras este se disponía a salir de la tienda, seguido por Harry. Tenemos que hablar, dijo con firmeza, mirando rápidamente hacia donde Susan seguía probando varitas. Eres el jefe de departamento del DMLE, dijo Harry encogiéndose de hombros. ¿Vas a arrestarme? Preguntó sin rodeos. No, Amelia negó con la cabeza. Pero me gustaría recibir respuestas. ¿Cómo por qué estabas en el caldero chorreante hace una semana bebiendo whisky de fuego como si fuera agua? ¿Estuviste allí? Preguntó Harry, parpadeando sorprendido por ese detalle. Su percepción del entorno era excelente, y estaba seguro de que nadie en el pub lo habría reconocido. Bien, ¿dónde? ¿Dónde vives ahora? Replicó Amelia. Harry resopló, negando con la cabeza. ¿No te lo voy a decir exactamente? Preguntó con una sonrisa burlona. ¿No confías en mí? Preguntó Amelia, entrecerrando los ojos ante el comentario. El ministerio está lleno de idiotas corruptos que se libran de todo con dinero. Hay fanáticos de sangre pura por todas partes, y Malfoy está llevando a Fudge por las ramas, dijo Harry sin rodeos, observando a Amelia en busca de alguna reacción. ¿Me das una razón por la que debería confiar en alguien que trabaja en esa cloaca? Amelia tuvo que reflexionar ante eso. La verdad era que nada de lo que James había dicho era mentira. El ministerio estaba lleno de idiotas corruptos, y era indudable que el 90%, si no más, del ministerio eran idiotas e intolerantes de pura sangre, y sí, Lucius Malfoy tenía la confianza del ministro Fudge y lo manipulaba con gusto para conseguir todo lo que quería, eso lo sabían casi todos los que prestaban atención a ese tipo de cosas. Lo cual la dejaba en una posición bastante incierta. ¿Cómo podría convencer a James Potter de que era de confianza, si trabajaba en un ministerio tan corrupto? Aprovechando la oportunidad que se le presentaba, Harry sonrió para sí mismo por un momento antes de volver a mirar a Madame Bones. Sirius Black fue encarcelado en Azkaban sin juicio ni investigación. Él no traicionó a mi familia. Peter Pettigrew sí, pero como Sirius nunca fue juzgado, tú no sabes nada de eso, ¿verdad? Amelia retrocedió sorprendida ante eso. La vehemencia en la voz de James la obligó a callar mientras miraba fijamente sus ojos esmeralda. Se enorgullecía de su capacidad para leer a la gente, y todo lo que sabía le gritaba que James decía la verdad. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Preguntó. ¿Quién? Replicó Harry. ¿El ministerio que lo encerró sin juicio? Preguntó con un bufido. ¿El Wisengamot, que es igual de corrupto e intolerante que el ministerio? De todas formas, siguen llenos de mortífagos, así que ¿qué sentido tendría? Resopló con desdén. ¿El profeta que solo escribe lo que lo que Malfoy le diga a Fudge que escriba? Preguntó, señalando con otro dedo. Amelia hizo una mueca ante cada afirmación y tuvo que admitir que todo era verdad. Entonces, dígame, Madame Bones, ¿por qué debería confiar en un ministerio que encierra a inocentes en Azkaban sin siquiera juzgarlos primero?
Preguntó Harry, metiéndose las manos en los bolsillos y envolviendo discretamente su varita con ella mientras su yo más joven se acercaba a él. Yo no lo sabía, dijo Amelia en voz baja, pero incluso la excusa le sonó patética. Tía. Susurró Susan desde donde estaba, observando la discusión conmocionada. ¿Es cierto? ¿De verdad encierran a la gente en Azkaban sin juicio? Susan, no es. Pasó hace 10 años, antes de que tu tía estuviera a cargo del Dmle, dijo Harry rápidamente, mirando el rostro angustiado de Susan. Sé que tu tía no tuvo nada que ver, dijo, volviendo la vista hacia Madame Bones. La mansión Bones, podemos ir cuando Susan tenga su varita, dijo Amelia con firmeza, asintiendo en agradecimiento por la forma en que James acababa de defender su honor. Al menos te debo eso. Harry frunció el ceño pensativamente, mirando a los ojos color acero de Madame Bones antes de asentir bruscamente ante la invitación. Tu hijo también es bienvenido. A Susan le vendría bien tener más amigos antes de empezar Hogwarts, dijo Amelia con una leve sonrisa hacia su sobrina. La tensión incómoda en el ambiente se disipó un poco al ver a James relajarse un poco. ¿Podemos, papá? Preguntó el joven Harry, sonriéndole a su yo mayor con una sonrisa pícara. De acuerdo, dijo Harry con voz burlona, reconociendo la sonrisa burlona en su yo más joven. Pero entonces no tendrás tu escoba hoy. El joven Harry se encogió de hombros ante eso, este ya era el mejor día de toda su vida, podría esperar felizmente otra semana u otro mes para conseguir una escoba. ¿Encontré mi varita? Interrumpió Susan, levantando la varita en su mano. Lo siento, Susan, no me di cuenta. Amelia hizo una mueca mientras volvía a centrarse en su sobrina. ¿Qué pasa? Madera de cerezo con fibra de corazón de dragón, dijo Susan con orgullo, mostrándole su varita a su tía. Oh, una varita preciosa, sin duda. Amelia sonrió con aprobación. Vamos, volvamos a casa. ¿Te parece bien acompañarme? Preguntó, mirando a James con curiosidad. Claro, asintió Harry mientras observaba cómo Amelia pagaba la varita de Susan. Una vez te invité a cenar con Lily, aunque eso fue hace años. ¿Recuerdas dónde está? Preguntó Amelia, mirando a James con curiosidad para confirmar si era él o no. Siempre podemos usar la red Flu, respondió Harry encogiéndose de hombros. ¿Tienes un pensadero? Probablemente lo necesitemos, admitió con una mueca, preguntándose si realmente podía confiarle a Amelia lo que estaba pensando hacer. Susan siempre había sido sincera con él y nunca lo había abandonado ni creído lo peor de él. A lo largo de los años, había oído bastantes historias sobre la legendaria Amelia Bones, tanto de Susan como de otros aurores del cuerpo. Si podía confiar en ella, sería una bruja increíble que pudiera contar con su ayuda. Me temo que no, Amelia negó con la cabeza. Entonces traeré el mío, asintió Harry. ¿Iremos primero a casa y luego por la red Flu? Mansión Bones, dijo Amelia con un firme asentimiento. Te espero, dijo antes de hacerse a un lado y sacar a Susan apresuradamente para que pudieran aparecerse de vuelta a casa y ella pudiera prepararse. ¿Puede una cosa, solo una cosa, salir según lo planeado? Se quejó Harry en voz alta mientras observaba por la ventana a Amelia aparecerse con Susan antes de negar con la cabeza y salir de la tienda con su yo más joven a cuestas. ¿Quién era ese? Preguntó el joven Harry, mirándose al mayor. Madame Amelia Bones, explicó Harry pensativo. Es la jefa de la policía mágica. Simplificó con un encogimiento de hombros. Oh, asintió el joven Harry. ¿Era cierto todo lo que dijiste sobre Sirius? Cada palabra. Harry asintió. De hecho, podría ser nuestra mejor opción para sacar a Sirius, admitió con un suspiro. Creo que podemos confiar en ella. ¿Crees? El joven Harry frunció el ceño al verlo más mayor. ¿No trabajas para ella? Si ella es la jefa de la policía y tú eres un policía mágico, ¿no? Murió, susurró Harry a su yo más joven. Dentro de unos 5 años. Susurró, mirándose y viendo cómo lo aceptaría. La mató la misma persona que mató a nuestros padres. Oh, el joven Harry hizo una mueca. ¿Vas a salvarla? Lo intentaré, admitió Harry. Creo que debería contarle sobre el futuro. Susan será una buena amiga. Se merece tener a su tía con ella más tiempo que cuando ocurrió todo. El joven Harry negó con la cabeza, con expresión perpleja. Es muy confuso, ¿lo sabías? ¿Piensas cómo me siento? Harry sonrió a su yo más joven. Se lo diré, y espero que no tengamos que irnos del país si sale mal, bromeó con una pequeña sonrisa. ¿Podemos hacerlo de todas formas? Sonrió el joven Harry. Nunca he estado en ningún sitio. Lo sé, asintió Harry.
Francia, quizá. Hace calor allí, y la escuela de magia es preciosa. ¿También tienen una escuela de magia? Preguntó el joven Harry, con cara de sorpresa al pensarlo. Vamos, dijo Harry riendo. Vamos a casa para ir por la Red Flu a casa de los Bones. ¿Vale? Se encogió de hombros el joven Harry, aceptándolo al sentir a su yo mayor agarrándose del hombro. Pero, ¿qué es una Red Flu? Preguntó esperanzado, mirando a su yo mayor ante la pregunta. Harry simplemente se rió para sí mismo mientras desaparecía con su yo más joven, habiéndose olvidado por completo de sus propias desventuras con el sistema Flu cuando era más joven. ¿Tía? Preguntó Susan, mirando a su tía mientras ambas se acomodaban en el recibidor de la mansión Bones. ¿Qué quiso decir? ¿Sobre el ministerio? ¿Es realmente corrupto allí? Amelia tuvo que suspirar al volverse para encarar a su sobrina, pues no estaba dispuesta a mentirle sobre algo tan importante. Hay problemas, no lo niego. Sí, los sobornos existen, pero estoy haciendo todo lo posible por alejarlos del ministerio lo máximo posible. Entonces es verdad. ¿Han metido a gente en Azkaban sin hacer nada malo? Susurró Susan, sorprendida. He oído rumores, pero nunca he podido encontrar ninguna prueba de ello, admitió Amelia. Nuestro mundo no es perfecto, cariño, por mucho que lo deseemos. Lo sé, es solo que, Susan frunció el ceño, pensativa. Claro que sabía que el mundo no era perfecto. Si lo fuera, sus padres no habrían sido asesinados hacía tantos años. ¿Cómo puedes trabajar para el ministerio si le hacen eso a gente inocente? Preguntó, mirando a su tía con total confusión. Si no los detienes, no. ¿No me hace eso tan mala como ellos? Preguntó Amelia, completando la pregunta de su sobrina. Nunca me he hecho a un lado ni he dejado que alguien infrinja la ley como esa, Susan, te lo prometo. Lo que pasó con Sirius Black pasó hace mucho tiempo, y voy a hacer todo lo posible para sacarlo de Azkaban lo antes posible. Está bien, asintió Susan, aceptando esto por ahora. Amelia asintió, pero tuvo que admitir que le dolía ver que la fe de sus sobrinas en ella se había visto visiblemente afectada por lo que había aprendido hoy. Siempre se había esforzado al máximo para que el lado oscuro de su mundo no contaminara a Susan, pero ahora que había descubierto la corrupción y el lado oscuro del ministerio, no había vuelta atrás. Susan, te deseo, la voz de Amelia se fue apagando al ver la chimenea cobrar vida, brillando en verde al ver el rostro de James Potter aparecer entre las llamas. James. Asintió, acercándose a la chimenea. ¿Podemos pasar? Por supuesto, cuando estés lista, confirmó Amelia asintiendo. Está bien, tal vez quieras hacerte a un lado, será la primera vez de Harry. Amelia parpadeó sorprendida ante esto. Susan sabía cómo usar la Red Flu desde que tenía 6 años, si Harry tenía ahora 10 u 11 años, ¿por qué no había usado la Red Flu todavía? Con ese pensamiento en mente, recordó la primera aventura de Susan con los viajes por la Red Flu y se hizo a un lado, arrojando distraídamente un hechizo amortiguador sobre el piso junto a la chimenea y preparando un hechizo de escudo por si acaso. Sus predicciones definitivamente se cumplieron unos segundos después, cuando una ráfaga de fuego verde depositó a Harry Potter en la chimenea, quien tropezó y cayó del fuego y prácticamente se deslizó por el suelo hacia el salón de bienvenida. Harry, bienvenido a la mansión Bones, dijo Amelia, riéndose entre dientes mientras extendía la mano para ayudar a Harry a levantarse. Gracias, dijo Harry con una sonrisa, aceptando la mano y dejándose levantar del suelo. Disculpa el desastre. De acuerdo, dijo Amelia con una sonrisa, desestimando la idea con un gesto mientras rozaba a Harry con su varita y limpiaba el hollín al ver con el rabillo del ojo a James pasando por la Red Flu. James, me alegra verte pasar. Madame Bones, asintió Harry mientras salía de la chimenea. Amelia, por favor, dijo Amelia con un leve asentimiento en señal de reconocimiento por los buenos modales. Esta es Susan, mi sobrina. Creo que conocías a Edgar y a Jessica, ¿no? Susan, sonrió Harry a la pelirroja a la que en realidad conocía mucho mejor que a Amelia. ¿Por qué no le muestras los terrenos a Harry, pero mantente dentro de los límites de la sala? Dijo Amelia con una sonrisa a su sobrina. Está bien, tía. Susan sonrió. Vamos, Harry. Se rió, haciéndole señas a Harry para que se uniera a ella mientras lo guiaba hacia las puertas y salía de la mansión principal. Entonces, ¿no fingiste tu muerte? Preguntó Amelia sin rodeos, recordando la negación de James en Ollivanders. ¿Te importaría decirme exactamente qué pasó entonces, porque todo el mundo cree que tú y Lily murieron cuando quien tú sabes las encontró en el Valle de Godric?
Harry suspiró, pero asintió, sacando el pensadero encogido de su bolsillo y levantándolo para que Amelia lo viera. ¿Tienes mesa? Preguntó encogiéndose de hombros. ¿Por qué tengo el presentimiento de que esto va a ser una larga historia? Preguntó Amelia, entrecerrando los ojos mientras apuntaba con su varita hacia una de las sillas de la habitación, transformándola en una mesa a la altura del pecho donde colocar el pensadero. Porque lo es, sonrió Harry mientras dejaba el pensadero y sacaba a relucir el resto de sus sorpresas. Veritaserum, probablemente querrás que lo tome más tarde, admitió, levantando la botella del líquido transparente. Y. Una bola de Mendax, Amelia miró la pequeña bola dorada que había sacado al final. No hay muchas aparte de los aurores veteranos. Me quedé con la mía, explicó Harry encogiéndose de hombros, lo que provocó que la pelota brillara verde. Y ya ves que funciona, dijo riendo mientras Amelia lo miraba con una ceja enarcada. Vamos. Asintió, lanzándosela. Me llamo Cornelius Fudge, dijo Amelia en voz alta, provocando que la bola de Mendax brillara roja en respuesta antes de apuntarla con su varita y lanzar sus encantamientos de diagnóstico habituales. Parece que funciona, admitió asintiendo mientras devolvía la bola, arqueando una ceja ante los impresionantes reflejos que mostró al arrebatársela en el aire. Entonces, si no fingiste tu propia muerte. ¿Qué pasó esa noche? ¿Y por qué está Sirius Black en Azkaban si no tuvo nada que ver? Esa, es una larga historia, admitió Harry con una mueca, lo que provocó que la bola que tenía en la mano brillara de color verde. Una historia complicada, añadió mientras dejaba la bola de Mendax junto al pensadero para que no juzgara todo lo que decía. No sé por dónde empezar. ¿El principio? Preguntó Amelia secamente. El principio, gimió Harry, pero asintió, cogiendo de nuevo la bola de Mendax. Me llamo Harry James Potter. Nací el 31 de julio de 1980, dijo sin rodeos, levantando la bola de Mendax para que Amelia pudiera ver que brillaba con un verde intenso. Y, de alguna manera, retrocedí en el tiempo hasta hace poco más de una semana, el mismo día que me viste en el caldero chorreante. Amelia parpadeó, luego parpadeó otra vez y tragó saliva audiblemente mientras continuaba viendo la bola Mendax brillar en verde en confirmación de todo lo que James, no, aparentemente Harry, estaba diciendo. Voldemort sigue vivo, y pronto estará en Hogwarts, y recuperará su cuerpo en unos 4 años, mi tiempo, obviamente. Harry continuó, ignorando la palidez de Amelia ante su declaración. Entonces, ¿pensadero o Veritaserum primero? Preguntó con una sonrisa burlona mientras Amelia seguía mirándolo con expresión atónita. Capítulo 4, un fanfic de Harry Potter título. Doble espalda. Descargo de responsabilidad. Todo lo relacionado con Harry Potter pertenece a J.K. Rowling, básicamente, si lo reconoces, no es mío, por favor, no me eches la culpa a los aurores, solo estoy aquí para divertirme. Bones Manor. Noroeste de Kent, Inglaterra. Amelia hizo una mueca para sí misma mientras tragaba otro trago de whisky de fuego, dejando que el ardor corriera por su garganta mientras se giraba para mirar fijamente a Harry Potter, de 38 años, que parecía estar evaluándola con sus vibrantes ojos verdes. En la última hora y media habían repasado los primeros 3 años de la vida escolar de Harry, y ahora tenían una comprensión mucho mejor de Harry, Sirius Black, Remus Lupin y una docena de otras cosas que ahora tenía una gran necesidad de investigar. Ya sabe quién era en realidad un mestizo, eso por sí solo fue una patada en los dientes para todos los mortífagos, pero el hecho de que todavía estuviera vivo y poseyendo al profesor Quirrell en Hogwarts en este momento, era un conocimiento que le heló la sangre en las venas. ¿Más? Preguntó Harry, extendiendo dubitativamente la botella de whisky de fuego hacia Amelia. ¿Lo necesitaré? Preguntó Amelia levantando una ceja. Oh, claro, resopló Harry divertido. Ahora tenemos el torneo del Cáliz de Fuego, donde Barty Crouch Jr. me inscribió mientras estaba en la poción multijugos como Ojo Loco Moody, se las arregló para trabajar en Hogwarts todo el año sin que Dumbledore sospechara nada, y al final me metió en un cementerio para un ritual que recrea el cuerpo de Voldemort con los huesos de su padre. Explicó sin rodeos. ¿Y más? Definitivamente, asintió Amelia, deslizando su vaso hacia la botella de whisky de fuego. Eso pensé, sonrió Harry, sirviendo una generosa porción tanto para él como para Amelia. Siempre supe que Albus podía ser despiadado, pero esto, Amelia hizo una mueca al recordar los momentos destacados del último año que había presenciado en el pensadero. ¿Por qué no hizo nada por Sirius si sabía que era inocente? Podría haber defendido a Sirius y haberlo defendido, como hizo con Severus después de la última guerra. He pensado mucho en eso, admitió Harry encogiéndose de hombros.
Según mi entender, quería mantener a Sirius lejos de mí. Si está prófugo, como hombre buscado, tuve que volver con mis parientes todos los años y no aprendí nada de Sirius en las vacaciones escolares. Así que lo parece, asintió Amelia. Era una conclusión muy lógica que encajaba con todos los hechos. Nunca he tenido en alta estima a Albus Dumbledore, nunca lo he ocultado. Siempre me pregunté por qué. Harry frunció el ceño pensativo. Cuando Dumbledore recuperó la Orden del Fénix, invitó a todos los que aún estaban vivos y podían enfrentarse a Voldemort, pero nunca te invitó a ti. Siempre me pregunté por qué no. Porque le habría dicho dónde metérselo, dijo Amelia sin rodeos. El maldito Albus Dumbledore es la razón por la que mi hermano, los padres de Susan murieron en la última guerra. Murieron en una misión mediocre a la que los envió porque siempre creyeron que el maldito Albus Dumbledore prácticamente enfureció a Félix Felicis. Siempre pensé que tenía un espía entre los mortífagos y los envió a morir para encubrir las acciones de su espía cuando podría haberlo evitado, pero ahora sé. Snape, dijo Harry, pensativamente. Severus, confirmó Amelia asintiendo. Harry le había contado sobre Snape durante los recuerdos de primer año, aunque saber que era un espía no cambió mucho su comportamiento. Seguía siendo un abusador, un intolerante y un torturador. Simplemente actuaba por orden de Dumbledore, no por decisión propia. Snape también dejó morir gente la última vez, en el futuro, o lo que sea. Charity Burbage, y dejó que torturaran a niños cuando los mortífagos tomaron el colegio, solo para seguir con su papel de espía. A Dumbledore no le importa la gente, ni nadie en realidad, explicó Harry sin rodeos mientras bebía un trago de whisky. Solo le interesa su objetivo final, y si tiene que sacrificar un colegio lleno de niños para lograrlo, entonces, su voz se apagó con un encogimiento de hombros. Lo haría sin pensarlo dos veces. Amelia hizo una mueca al asentir. Sus recuerdos de su primer año de colegio lo demostraban por sí solos. Albus Dumbledore sabía que Voldemort buscaba la piedra filosofal y lo había atraído intencionalmente a Hogwarts. Había atraído intencionalmente a un asesino en masa a una escuela llena de niños inocentes. Esa era la conclusión. Para ella, no había excusa. Ese solo hecho la hacía considerar seriamente enviar a Susan a Beauxbatons en lugar de a Hogwarts este año. Primero lo primero, ¿cómo vas a lidiar con Voldemort? Preguntó Amelia, obligándose a pronunciar el nombre aterrador. ¿Dices que está poseyendo a este profesor, Quirrell? Bueno, estaba pensando en darle un puñetazo en la cara hasta convertirlo en polvo. Harry le sonrió, casi haciéndola atragantarse con el whisky mientras intentaba imaginar la escena. ¿Hablas en serio? Amelia resopló divertida al ver la sonrisa de Harry. ¿Por qué no? Harry se encogió de hombros. La magia que me protege de Voldemort convirtió a Quirrell en polvo cuando intentó agarrarme. Funcionará igual de bien en un puñetazo. Probablemente, admitió Amelia asintiendo. ¿Descubriste que te protegía de su contacto? Hermione pensó que era una especie de protección sacrificial, pero nunca lo investigamos a fondo, explicó Harry. Dumbledore dijo algo parecido, pero confiaría en sus palabras hasta donde pudiera convencer a Hagrid, explicó con una carcajada. Buen razonamiento, Amelia asintió, mostrando su acuerdo con ambos puntos. ¿Y ese razonamiento del vínculo de sangre que Albus dio para que regresaras con tus parientes? Nunca había oído hablar de algo así. Porque es una porquería, explicó Harry sin rodeos. Dumbledore dice que me puso el encantamiento, pero he visto el recuerdo de Minerva de esa noche. No hizo nada. Estaba mintiendo descaradamente, otra vez. Solo quería retenerme en casa de los Dursley para que lo viera como una especie de salvador cada año cuando escapara de vuelta a Hogwarts. Amelia asintió de nuevo, incapaz de criticar nada de lo que decía Harry. Albus miente mucho. Lo he pillado en sus propias mentiras más de una vez a lo largo de los años. Es una de las razones por las que se mantiene alejado de mí en el ministerio. Esta vez no se saldrá con la suya, dijo Harry asintiendo firmemente, convirtiendo sus palabras en una promesa para sí mismo. Lo derribaré yo mismo si es necesario. ¿Podrías? Preguntó Amelia, arqueando una ceja con curiosidad. Albus podría ser, bueno, un mentiroso patológico, un manipulador y una amenaza en general, pero no se puede jugar con él. Sí, de verdad que lo es. Harry sonrió divertido. Dumbledore no es tan poderoso, créeme. Apenas se compara con Voldemort, y eso que está potenciando su propio poder. ¿Aumentar su poder? Preguntó Amelia, mirando a Harry con curiosidad. Albus era la única persona a la que Voldemort temía. Solo porque, Harry hizo una pausa, frunciendo el ceño pensativo. Tiene una varita especial.
Aunque no es realmente importante, aumenta su poder. Sin ella, es un personaje secundario comparado con Voldemort. Ya veo. Amelia frunció el ceño pensativa, pues nunca había oído hablar de una varita con ese poder. ¿Y puedes contrarrestarlo? Soy igual a Voldemort sin la varita de Dumbledore, ¿y con ella? Harry sonrió divertido al ver que Amelia abría los ojos como platos. Dumbledore no es una amenaza, créeme. La varita funciona de maravilla para cualquier otra persona, pero para mi familia es como una reliquia de poder. ¿Los Potter? Preguntó Amelia confundida. Peverell, explicó Harry tras una breve pausa, sonriendo al ver un destello de reconocimiento en los ojos de Amelia, antes de que se abrieran como nunca antes. La varita de Saúco, susurró Amelia con reverencia. ¿Albus la tuvo durante todos estos años? De ahí viene su reputación de ser tan poderoso. Se la arrebató Grindelwald. Harry asintió en señal de confirmación. Toda su reputación se basa en historias y rumores tras conseguir la varita. Todo es por eso. Si se la quitan o se la contrarrestan, es un mago de segunda categoría, como mucho. Tiene suficiente conocimiento oculto como para ser valioso, pero no representa una amenaza mágica en ningún sentido. Él, balbuceó Amelia. ¿La capa y la piedra? Preguntó Harry divertido antes de asentir. Yo también las tengo, de verdad. Eran. Quiero decir, Amelia intentó ordenar sus pensamientos mientras miraba a Harry en estado de shock. ¿Hechos por la muerte? Preguntó Harry con una sonrisa burlona. La verdad es que no lo sé, admitió encogiéndose de hombros. No lo creo, y los tengo a los tres. Eso no me convierte en un maestro de la muerte ni en un mago ni nada parecido a un dios. Explicó con una carcajada. Creo que los tres hermanos los crearon, de hecho. Simplemente inventaron la historia de que la muerte los regaló para aumentar su reputación. Dijo encogiéndose de hombros. Esa es mi teoría, al menos. ¿Y tú, eres el último descendiente? Preguntó Amelia con curiosidad. Aparte de Voldemort. Harry asintió y luego aclaró cuando ella lo miró confundida. Su madre era de la familia Gaunt, también se remontan a los Peverell. Cadmus, creo, el de la piedra de la resurrección. Explicó con una sonrisa burlona. Diablos, la obsesión por burlar a la muerte debe de ser algo de familia. Dijo con una sonrisa. Tienes un sentido del humor extraño, ¿lo sabías? Murmuró Amelia, frotándose la frente, frustrada por todo lo que había aprendido esa tarde. Me lo han dicho, admitió Harry con una sonrisa burlona. ¿Y ahora qué? Preguntó, moviendo suavemente su vaso vacío entre las manos mientras miraba fijamente a Amelia. ¿Y ahora qué? Amelia asintió pensativa, vaciando su vaso con una mueca mientras el líquido ardiente le quemaba la garganta. Obviamente, detener, Voldemort es la prioridad aquí. Puedo encargarme de eso, asintió Harry pensativo. Sé dónde están sus horrocruxes. Malfoy aún tiene el diario, así que no puedo acceder a ese. Explicó, señalando con un dedo. El guardapelo sigue en Grimmauld Place. Necesitaría a Sirius para conseguirlo. Explicó, señalando con otro dedo. La tiara está en Hogwarts. Señaló con un tercer dedo. El anillo está enterrado en Little Angleton. Puedo llegar a él fácilmente. Vi suficientes recuerdos como para encontrarlo. Explicó asintiendo. La copa está en la bóveda del Estrange en Gringotts. No tengo ni idea de cómo conseguirla esta vez. Admitió con una mueca. ¿Gringotts? Amelia frunció el ceño pensativa. ¿Cómo lo destruiste la última vez? Entré en Gringotts y salí montado en un dragón, prácticamente destruyendo el banco en el proceso, admitió Harry con una sonrisa. Amelia casi se atragantó al darse cuenta de que hablaba en serio y negó con la cabeza al pensarlo. ¿Me mostrarás ese recuerdo algún día? Preguntó con una leve sonrisa. Los Lestrange están en Azkaban, dudo que pueda conseguir que los duendes cooperen para cederles el acceso a su bóveda. Harry asintió. La copa era lo único que realmente le resultaba un enigma. No crea otro Horrocrux hasta el 94, así que tenemos 3 años de gracia para reunir el resto. Suponiendo que no cambie de planes cuando te enfrentes a él en Hogwarts, replicó Amelia frunciendo el ceño. ¿Crees que no debería? Preguntó Harry, ladeando la cabeza confundido. Más te vale, o sacaré a Susan de esa escuela antes de que termine su primera semana. Amelia lo fulminó con la mirada. De ninguna manera voy a dejar que mi sobrina se quede en ese edificio con quien tú sabes merodeando por ahí. Tienes razón, reflexionó Harry pensativamente. ¿Y contrarrestar a Albus y Severus? Lo instó Amelia. Dumbledore, será un problema, admitió Harry frunciendo el ceño.
Si me descontrola cuando era joven, se volverá loco y empezará a complicarme las cosas. Tiene una necesidad patológica de controlar y de ser quien manipula a todos entre bastidores. Ya lo suponía. Amelia asintió. Probablemente intentará llevarte a rastros ante el Wisengamot o drogarte con Veritaserum. Probablemente ambas cosas, dijo Harry con una mueca. Ahí es cuando su actuación de abuelo no funciona y su discurso de estoy tan decepcionado de ti fracasa. Explicó con una sonrisa burlona. Entonces probablemente terminará con su discurso amenazante de te estás volviendo negro antes de recurrir a nada más. Ah, ya veo que también te han dado esas, dijo Amelia riendo entre dientes, divertida. Seguir fingiendo ser James Potter podría ser tu mejor opción. HMM. Reflexionó Harry, mirando a Amelia y preguntándose qué estaría pensando. Eso alejará la atención del joven Harry y te dará autonomía para evitar que Albus vuelva a tomar el control, explicó Amelia. Unos cuantos avistamientos aquí y allá, una historia filtrada al profeta, y luego te presentarás en la selección de Harry en Hogwarts y te enfrentarás a Voldemort y a Dumbledore a la vez. Es posible, admitió Harry pensativo. Mi papá, tenía los ojos marrones, al menos por lo que me han dicho. Los heredé de mi mamá. Ya lo suponía, asintió Amelia. Conocía a Lily mucho mejor que a James, y sinceramente no podría haberte dicho de qué color eran sus ojos sin consultar una foto. También solo usaba gafas para leer, me dijo Sirius, reflexionó Harry mientras intentaba pensar en algo más sobre su padre. Era un auror, uno bueno, uno de los mejores, dijo Amelia con una sonrisa. Yo era un año mayor que él en Hogwarts, pero no lo conocía bien por aquel entonces. He oído las historias, asintió Harry, sabiendo perfectamente que su padre no era el santo que muchos creían. ¿En qué casa vivías? Uflepuf, dijo Amelia con una sonrisa orgullosa. La verdad es que me alivia saber que Susan también se integrará a mi antigua casa. Es una buena amiga, sonrió Harry con complicidad. Será una amiga increíble más adelante, explicó con una risita. Ah, ¿sí? ¿Tú y Susan? Preguntó Amelia con una sonrisa burlona. Nada de eso, rió Harry, desestimando la idea. Salimos un par de veces, eso fue, Dios, unos años después de Hogwarts. Se unió a los aurores como yo. Trabajamos juntos y salimos un par de veces después de turnos largos, pero no llegó a nada. ¿Por qué no? Preguntó Amelia, dominada por la curiosidad. Were o similar, Harry admitted with a shrug. Both of us had our share of ghosts, and we were still moving past the war and everything that happened. He explained with a sick. ¿Conoció a alguien? Preguntó Amelia, vacilante. Creo que tenía novio, pero no hablamos mucho de eso, explicó Harry con una sonrisa de disculpa. Siento no poder contarte más. ¿Y tú? ¿Encontraste a alguien? Preguntó Amelia con curiosidad. Una serie de errores, rió Harry para sí mismo. Ginny Weasley, una fan que solo se interesaba por mi fama. Eso se apagó pronto cuando su madre intentó controlar mi vida tanto como Dumbledore. Salí de esa antes de que empezara a tocar para las arpías. Conozco a los Weasley, al menos a Arthur. Trabaja en el ministerio. Amelia asintió. Arthur es un buen tipo, Molly es una entrometida controladora que le grita a cualquiera que se atreva a llevarle la contraria, explicó Harry. Vi en tus recuerdos tu primer viaje en tren a Hogwarts, Amelia frunció el ceño pensativa. Estaba allí, gritando sobre el andén 9 3/4 mientras caminaba por la zona muggle de la estación. Sí, estoy bastante seguro de que ese era el plan de Dumbledore para integrarme con los Weasley. Harry asintió, viendo lo que Amelia pensaba. No fue precisamente sutil, pero en aquel entonces no sabía nada mejor. Esta vez enviaré a algunos aurores a la estación. Aunque siguiera las órdenes de Albus, no puedo permitir que se rompa el secreto sin castigarla. Amelia frunció el ceño. Supongo que el señor Weasley no dejará pronto de ser tan infantil, ¿no? Ron. Resopló Harry, negando con la cabeza al pensarlo. La verdad es que va a peor. En cuarto año es uno de los líderes que cree que inscribí mi nombre en el Cáliz de Fuego, arma un escándalo y me trata fatal hasta que termino la primera prueba, y luego, cuando vuelvo a ser popular, se comporta como un colega y vuelve a ser el centro de atención. Explicó con el ceño fruncido antes de coger el whisky de fuego y servirse otro vaso antes de ofrecérselo a Amelia. Será mejor que no, Amelia sacudió la cabeza hacia la botella. Encogiéndose de hombros, Harry volvió a tapar la botella antes de continuar con sus pensamientos. Séptimo año, bueno, lo que debería haber sido nuestro séptimo año.
Nos abandona cuando buscamos los Horcruxes, pero eso nunca forma parte de la historia que cuenta cuando revive los días de gloria para extender su fama, explicó con un suspiro. Es un idiota celoso y mezquino con problemas de ira y un resentimiento enorme. Le contaré a mi otro yo todo sobre él y por qué debería alejarse de él. Ya veo, asintió Amelia pensativa. Una buena distracción, por cierto, para alejarnos de tu historia sobre tus devaneos. Harry sonrió, levantando su copa en un brindis fingido por Amelia. ¿Viste eso entonces? Preguntó con una sonrisa burlona. De acuerdo, Cho-chan. Fue un desastre, se apagó antes de que llegáramos a nada. De todas formas, no es que tuviéramos nada en común aparte de jugar a los buscadores, explicó encogiéndose de hombros. Esas fueron las únicas dos chicas que besé en Hogwarts. ¿En serio? Preguntó Amelia, arqueando una ceja, sorprendida. ¿Y después? Preguntó con curiosidad. Unos cuantos, asintió Harry. Kat y Belle, tuvimos una relación unos meses mientras jugaba para Puddlemere. Parece que tienes predilección por los jugadores de Quidditch, sonrió Amelia divertida ante el patrón. Me di cuenta de que Katia y yo podríamos haber tenido algo, pero yo estaba demasiado involucrado con los aurores, y ella estaba dejando su huella en Puddlemere, así que nunca se volvió tan serio como podría haber sido. Harry se encogió de hombros. Unas cuantas citas con Susan, alguna que otra vez. ¿Y Hermione? Preguntó Amelia, arqueando una ceja. Me sorprende que no haya pasado nada entre ustedes dos. La verdad es que yo también, admitió Harry con un suspiro. Quise hacerlo, algunas veces, admitió, alborotándose el pelo con frustración. Para cuando me armé de valor para hacer algo al respecto, ella ya había abandonado el mundo mágico y volvía a vivir con los muggles. No podía ser yo quien la arrastrara de nuevo a todo esto, no cuando por fin había salido de todo. Ah, asintió Amelia, al ver el arrepentimiento en los ojos de Harry. Ella era la indicada para él, y la había dejado irse para que fuera feliz en lugar de obligarla a elegir entre su vida y una vida con él. ¿Por qué se fue? Parecía bastante brillante y llena de vida. La intolerancia, explicó Harry encogiéndose de hombros. Empezó en Hogwarts y empeoró con el regreso de Voldemort. Explicó sin rodeos. Cuando lo derrotamos, el ministro Shacklebolt explicó que Ron y yo recibiríamos las medallas de la Orden de Merlín, pero... No lo haría, asintió Amelia. Nunca se ha concedido la Orden de Merlín a ningún hijo de muggles. Exactamente, Harry frunció el ceño con frustración. Empezó a trabajar en el ministerio después de Hogwarts, aprobó todos sus éxtasis con O, y luego sufrió que la pasaran por alto una y otra vez para ascender a favor de idiotas de sangre pura que simplemente ascendían por sus familias. No la culpo por irse. Amelia hizo una mueca. No pintaba una imagen muy agradable de su mundo. Esta vez le doy 4 años, dijo Harry sin rodeos, tomando el whisky del fuego de un trago. Si para el final del 4.º año no se ha acabado con Voldemort, y no se ha erradicado la mierda de sangre pura, me llevaré a Harry, a Hermione y a cualquiera que quiera irse, y me iré de este país para siempre. Que se lo quede Voldemort, los idiotas de por aquí se lo merecen, explicó con amargura. No lo dices en serio, dijo Amelia frunciendo el ceño. Quizás, se quejó Harry, haciendo girar el vaso entre las manos con frustración. ¿Qué logramos? ¿Qué demonios? 20 años después, Voldemort ya no está, pero los fanáticos de la sangre pura siguen al mando. El ministerio sigue corrupto, el Wisengamot sigue lleno de sobornos y tratos clandestinos, y el mundo está tan jodido como cuando empecé Hogwarts. Nada ha cambiado. No se puede esperar cambiar el mundo de la noche a la mañana, dijo Amelia con una sonrisa reconfortante. Solo podemos hacer lo que podemos. De la noche a la mañana sería un milagro. 20 años, diría yo, les daría una oportunidad suficiente, explicó Harry encogiéndose de hombros. Quizás, admitió Amelia con un suspiro. Bueno, primero hagamos lo que podamos. Disfrazarte de tu padre. Harry asintió, dejó su vaso a un lado y lo pensó un segundo. Un glamour no servirá. Dumbledore o Ojo Loco lo verían a través de él. Tendré que hacerlo como los muggles. ¿Muggles? Preguntó Amelia con curiosidad. Lentejas que cambian el color de los ojos, bastante fáciles de conseguir, explicó Harry con un gesto de desdén. Maquillaje para tapar la cicatriz. Lo he usado muchas veces cuando quería un poco de paz y tranquilidad. ¿Será suficiente? Preguntó Amelia con una mirada pensativa. Nadie pensará que soy un futuro Harry, es una locura, explicó Harry con una sonrisa. Buscarán glamour y poción multijugos, y cuando no encuentren nada, sacarán la conclusión más simple. Que eres James Potter. Amelia asintió.
Debería funcionar. Y estoy de acuerdo, nadie va a pensar que eres tu yo futuro, sobre todo si estás a su lado. Todo el mundo sabe que los giratiempos no pueden retroceder tanto, e incluso si pudieran, no podrías interactuar contigo mismo sin volverte loco. ¿Quién dijo que no estoy loco? Preguntó Harry con una sonrisita burlona, mirando a Amelia, quien se echó a reír a carcajadas ante su comentario, asintiendo con la cabeza para reconocer que debía estar al menos un poco loco después de todo lo que había pasado. Se ven acogedores, comentó Susan con una sonrisa, mirando por la ventana hacia donde su tía y el padre de Harry compartían una copa y charlaban. Sí, asintió Harry pensativo. Me pregunto de qué estarán hablando. Cosas de mayores, dijo Susan encogiéndose de hombros. La tía habla mucho de cosas de Aurores y del trabajo en el ministerio. Es bastante aburrido, la verdad. Apuesto a que sí, dijo Harry sonriendo. ¿Y qué otras clases tendremos en Hogwarts? Lo que más me entusiasma son los amuletos, sonrió Susan con un ligero brinco de emoción. Se supone que la transformación es muy difícil, pero mi tía es muy buena en eso. ¿Y eso, de defensa? La instó Harry. Defensa contra las artes oscuras, explicó Susan. Sí, supongo, pero todos esperarán que sea brillante por ser mi tía. Probablemente yo también, admitió Harry con una mueca. Ay, Dios, no quise decir, Susan se quedó en silencio. Perdón, no quise decir nada con eso. Está bien, Harry restó importancia al comentario. ¿Y el resto? Pociones, se supone que el profesor es un auténtico desastre, explicó Susan en un susurro. He oído a amigos hablar de él, y odia a todo el mundo. ¿Y entonces por qué es profesor? Preguntó Harry confundido. Nadie lo sabe, negó Susan con la cabeza. Pero todos tienen miedo de que se enfade. Así que me esconderé al fondo, en la clase de pociones, esperando que no me moleste por nada. Asintió Harry, haciendo nota mental de preguntarle a su yo mayor sobre pociones y cómo era realmente el profesor. ¿En qué casa crees que estarás? Preguntó Susan con curiosidad. Espero entrar en Hufflepuff como mi tía y mi madre, pero mi padre estaba en Gryffindor, así que... Su voz se fue apagando, encogiéndose de hombros. Gryffindor podría ser divertido, admitió Harry con una sonrisa. Su yo mayor ya le había dicho que estaba en Gryffindor y que había hecho grandes amigos allí. Apuesto a que también harás una prueba para Quidditch, ¿verdad? Sonrió Susan divertida. Definitivamente, sonrió Harry, recordando lo que su yo mayor le había dicho sobre lo brillante que sería en una escoba. Entonces, podríamos estar animándonos, explicó Susan con una mirada burlona. Hufflepuff contra Gryffindor. Eso no significa que no podamos ser amigos, aunque vivamos en casas diferentes, ¿verdad? Preguntó Harry esperanzado. Claro que no, le devolvió Susan la sonrisa, feliz. Bueno, siempre y cuando no estés en Slytherin. Esa es la casa de las serpientes, ¿verdad? Preguntó Harry. Claro, asintió Susan. Nunca había oído hablar de un Slytherin que fuera amigo de alguien fuera de su casa. Vaya, suena muy solitario, reflexionó Harry pensativo. Quizás, admitió Susan encogiéndose de hombros. Quizás si no intimidaran a los demás, la gente sería más amable con ellos. Tal vez, repitió Harry con una sonrisa. ¿Y qué pasa con mi tía y tu papá? Dijo Susan riendo. Si empezaran a salir, podríamos ser hermanos. Sonrió con entusiasmo al pensarlo. No, no sé si, papá esté buscando salir con alguien, logró decir Harry sin reírse. ¿Por qué no? Preguntó Susan con curiosidad. Hace reír a mi tía, eso es bastante raro, y ella parece hacerlo feliz también. Ni siquiera sé si está saliendo con alguien en este momento, frunció el ceño Harry pensativamente, sin querer meterse en pensamientos aterradores sobre lo que su yo mayor estaba haciendo con las chicas. Creo que quedarían lindos juntos, explicó Susan encogiéndose de hombros. Harry simplemente frunció el ceño, mirando por la ventana y observando a su yo mayor con curiosidad. ¿Cuánto había cambiado su vida tan solo el día que descubrió la magia? Su yo mayor había vivido con ella prácticamente desde siempre. Cosas como volar en escobas y atravesar chimeneas eran normales para él, pero algo que aún le resultaba muy extraño. ¿Están bien ustedes dos? Sí, tía, respondió Susan con entusiasmo al ver a su tía acercarse a la ventana y mirar hacia ellas dos. ¿Qué has estado haciendo? No mucho, dijo Susan encogiéndose de hombros. Hablando sobre todo de empezar Hogwarts, le enseñé a Harry el río y luego los árboles. En realidad, solo hemos estado hablando. Bien, ya casi es la hora de cenar. Harry y James se quedarán a tomar el té, ¿de acuerdo? ¡Genial!
Susan sonrió con entusiasmo, feliz de que su tía tuviera con quien hablar ahora que no iba a ser solo trabajo y asuntos del ministerio. Anda y lávate entonces, muéstrale a Harry dónde está el baño y asegúrate de que ambos se laven las manos. Sí, tía, asintió Susan felizmente, agarrando la mano de Harry y tirando de él detrás de ella mientras corría hacia la puerta para entrar y subir corriendo al baño. Niños, dijo Amelia con una sonrisa divertida, mirando a Harry, que los observaba divertido. ¿Nunca tuvieron el placer? No, admitió Harry. Cuidé de mi ahijado un tiempo. Vivió con sus abuelos después de la guerra, y estuve con él todo lo que pude. Explicó pensativo, preguntándose si volvería a ver a Teddy esta vez. Ah, ya conoces esa sensación, dijo Amelia con una sonrisa pensativa. Una mezcla de preocupación, horror y deseo de no haber aprendido nunca a hablar. Harry le devolvió la sonrisa. Sin duda. Amelia se rió abiertamente ante eso, asintiendo firmemente en señal de acuerdo con la evaluación de Harry. ¿Titi? Preguntó en voz alta, esperando un instante antes de que el elfo doméstico apareciera en la sala. 4 para cenar esta noche, dijo, señalando con la cabeza a la pequeña criatura. Sí, señora, asintió Tippy con entusiasmo. Al comedor, por favor, en cuanto estés lista. Amelia asintió antes de que el elfo doméstico desapareciera de nuevo con otro pop. Sé que no está tan loca como ese Dobby de tus recuerdos, pero ha sido una bendición para Susan, que ha crecido aquí. Me lo imagino, dijo Harry sonriendo. ¿Seguro que te parece bien que cenemos juntos? Iba a cocinar algo para mí y. Bueno, para mí, supongo. Empezaré a llamarte James mentalmente también, así será menos confuso, comentó Amelia con una sonrisa burlona. Sí, probablemente, admitió Harry con una mueca, con la esperanza de que, donde quiera que estuviera su padre en el más allá, no le importara que usara su nombre de esa manera. ¿Vamos? Preguntó Amelia, señalando hacia el comedor al oír los pasos atronadores que descendían de las estrellas, lo que indicaba que ambos niños se habían lavado las manos y estaban listos para comer. Lo haremos, dijo Harry con una sonrisa mientras se acercaba para seguir a Amelia hacia donde sea que ella lo estuviera guiando. ¿Entonces tú también sabes cocinar? Preguntó Amelia, rompiendo el silencio mientras guiaba a Harry hacia el comedor. Es raro encontrar eso. La mayoría de los magos no se molestan en aprender. Me va bien, asintió Harry con tranquilidad. No soy un chef sofisticado ni nada por el estilo, pero puedo preparar casi todo sin convertirlo en carbón. Tendré que aguantarte y ver de qué estás hecho algún día. Amelia sonrió mientras aminoraba un poco el paso para caminar junto a Harry hacia el comedor. ¿Eso suena a desafío? Harry le devolvió la sonrisa. Oh, definitivamente, sonrió Amelia mientras Susan y el joven Harry se unían a ellos en el comedor para la cena.